blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin dudas. Gracias a vos, a todo el equipo, por hacerme muy feliz siempre. Gracias por hacer el mejor programa de radio por lejos de la Argentina y quizá del mundo. Quizá haya un programa mejor en China, no lo conozco, no lo sé. Un abrazo grande a todos, un abrazo Dani. Larga vida a Siempre Soy. Esto es música, señores, muy buenos días a todos, estoy acá de cuerpo presente, esto no es inteligencia artificial, estoy acá, vivo, capítulo estreno de Siempre es Hoy. Bienvenido a la Argentina. Gracias, profe, no sabes lo que te extrañé, profe. Yo también lo extrañé. Tenemos mucho, porque vos estuviste por Brasil, exacto. Yo estuve por Chile, bueno, después a lo largo de los próximos días vamos a ir contando algunas cositas, compartiendo con todos ustedes, los integrantes de la familia disfuncional de Siempre es Hoy. Integrantes de la familia son ustedes, obviamente, todas las personas que nos están escuchando a lo largo de toda la Argentina, mucha gente que nos escucha a través del canal de YouTube en otros lugares del mundo. Bueno, han pasado muchas cosas y no han pasado nada, ¿no? Porque la semana pasada, luego del contundente triunfo electoral del 7 de septiembre, ya lo habíamos analizado, ahora tenemos muchísimos más elementos, porque estuvimos solamente el lunes, pero lo estuvieron analizando ustedes. Claramente, por lo menos para mí, no sé para ustedes, lo dije el lunes y lo sostengo ahora, ya casi 10 días después, sorpresivo, y una noticia que por lo menos nos cambia el ánimo, y ese parte del cambio del ánimo se sintió en el día de ayer, claramente, con una extraordinaria movilización popular, y como contaba más temprano Roberto Caballero, que lo venía escuchando, momentos muy virtuosos de la historia argentina, cuando el Palacio y la calle, esa correa de transmisión, dialogan. Y ayer, evidentemente, en el Palacio Parlamentario, para ser más precisamente, el gobierno tuvo un gran revés, un gran traspié, un pésimo momento que viene acompañando los pésimos momentos que viene teniendo desde hace más o menos unos 2 o 3 meses a esta parte, y después una gran movilización callejera. Esas dos cosas, cuando se combinan en la historia argentina, esas dos cosas generalmente generan escenarios muy virtuosos. Un momento muy hermoso, no sé si lo pudieron ver, que es cuando se aprueban, digamos, cuando se cae el veto, se sabe que se rechaza el veto, la calle, hay un festejo popular hermoso. Como un gol. Sí, que no se ve mucho en los últimos tiempos, ¿viste? Siempre vas a las marchas, represión, qué sé yo, una situación de alegría colectiva muy bonita. Pero es raro ir a una marcha y tener el resultado inmediato. Eso es atípico de decir. Y había una expectativa sobre cómo iban a votar, básicamente la cantidad de legisladores. Que por cómo se dio la sesión, la expectativa la teníamos más nosotros que el gobierno. Que ya sabía que iba a perder y trató de hacerlo rápido, digamos, ¿no? Que pase rápido. Incluso se sienta Cecilia Moró a dar quórum, porque Martín Menem estaba ahí al costado, se había ido al baño, no quería sentarse. Fue corriendo. En el lugar de vicepresidenta, que le corresponde hacer eso y puede hacerlo y está regulado que lo haga, se levanta de su banca como diputada, ocupa su lugar de vicepresidenta y da el quórum, frente a la ausencia de Martín Menem para dar el quórum en ese momento. Sí, bueno, fue una jornada, después la vamos a estar analizando en detalle la jornada del día de ayer. Aprovecho a saludar a nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Atención que hoy a las 11:15 de la mañana estaremos conversando con un invitado especial, viene Diego Sturba. Hoy no tenemos Poner a los Pibes, como tenemos cada 15 días los jueves, por algunas ausencias de las compañeras
que no pudieron venir en el día de hoy, así que lo vamos a postergar seguramente para el jueves que viene. Arranco con el profesor Sergio Daniel Vinieski. Profe, ya habrá contado sus aventuras en la Amazonia. Conté bastante, me hicieron bullying. Hicieron bullying. Usted ha contado. ¿Sale próximamente el diario de viaje del profesor? Está prohibido. Está prohibido. Son los cuadernos que no puedo. ¿Es un viaje recomendable? Muy recomendable, pero nadie piense que es cómodo, ¿no? Sí. Es muy recomendable, pero exige. Es un viaje exigente. Exigente. ¿Inclusive para usted o lo volvería a hacer? No, en todos los lugares yo era el mayor, el viejo. El hombre mayor. El tipo que está grande. Sí. Una de sus fuertes declaraciones de los últimos días sobre el viaje ha sido: probé y me gustó. Epa. Fin. Sigamos. Es un término polisémico. Qué grande, me gusta esta Valentina. Esta Valentina. Datos, factos. La Valentina que tira factos, se llama factos, ¿no? La generación nueva le dice factos, ¿no? Textuales serían, textuales. Textuales. Bueno, profesor, ¿qué vamos a tener un rato? Bueno, vamos a hablar de lo que significa la educación en el imaginario aspiracional argentino, Sí. Es decir, uno de los pocos vectores en el que alguien puede imaginar que estando en el fondo del pozo puede emerger. Eso significa, entre otras cosas, la Universidad Pública Argentina. Vamos a contar un poquitito esa historia. Fenómeno. Compañera Irina Hause, ¿cómo anda tanto tiempo? ¿Qué se cuenta? Muy bien. Muchas novedades hay, ¿eh? Sí, todo el tiempo. Así estamos. Bueno, por empezar, ayer justo que fue la movilización, estaban indagando en Comodoro Pi al cabo Guerrero, que es el que hirió a Pablo Grillo, el gendarme que el 12 de marzo puso a Pablo Grillo al borde de la muerte. Te voy a contar algunos detalles sobre esa declaración. Y el día anterior declaró el prefecto que dejó ciego de un ojo a Jonathan Navarro, un hincha de Chacarita. Por otro lado, también hay novedades en la causa Libra que te van a sorprender un poco. Parece que ahora a todo le ponen Karina. A todo le ponen Karina. En esta causa está pasando... En todo está Karina. O en todo está Karina, claro. En todo estás vos. 3 Karinas, 2 Karinas, un Karina. Bueno, acá se ve que también ha tenido su papel y hay un intento de unificar la causa Libra para justamente... ¿Unificarla acá o las investigaciones se están haciendo en Estados Unidos? No, acá en Argentina. En Argentina, que parecía que había una sola, pero no, hay otra donde justamente el eje de la investigación es Karina. Es Karina. Como posible recaudadora. Y en una maniobra espectacular del juez Ariel Lijo, todavía existe el Lijo, ¿eh? Por supuesto. Ya se habían olvidado de él. No. Bueno, el fallido juez de la Corte, cuando no estaba la jueza Servini, porque se tomó una licencia, agarró la causa Libra y dijo que vaya todo junto con la de Karina. Eso, y hoy además se levanta el secreto de sumario en la causa Andis, en la causa sobre las Tuvo un impasse coimas. la cuestión de las escuchas y la causa de Andis. Más o menos. Pero me refiero a un impasse también en el impacto mediático, ¿no? Porque porque no hubo más audios. Evidentemente se tomó la decisión, o alguien tomó la decisión, o alguien podría haber tomado la decisión, vamos a utilizar el potencial del potencial, de que los audios no vuelvan a circular o que haya más audios. Sí, hubo un juez que dictó una medida cautelar, ¿te acordás? Sí, Y sobre lo de Karina, no sobre lo de Español. Sí, pero el efecto era obvio y además la denuncia penal que hizo el gobierno iba por todo. Veremos octubre si no aparecen más. Hay que ver si hay más audios. Igual convengamos que los audios de Españolo dicen un montón de cosas. Sí, claro. Claro, agarrás el ponchoclo y querés más, pero... Claro. La expectativa que había es que se venía como una cantidad de audios y creo que todos los protagonistas me dijeron no, por ahora no hay más audio, no vamos a publicar más nada. Sí, pasó eso. Sí. Y además Karina esta semana desistió de su medida cautelar con un argumento increíble que es, yo estuve viendo el streaming uruguayo, el de dopamina, y no hay nada que comprometa a la seguridad nacional, ni a mí, ni a nada. No, increíble. Karina viendo el streaming Igual es muy uruguayo. loco que no sepamos quién fue el que hizo que todos estos audios circulen. No sabemos quién fue todavía y eso fue muy con importante. estas En cosas general no se sabe. claro. Creo que el gobierno tiene una sospecha seria, me parece, de quién fue. A ver, Españolo creo que sabe. Españolo sabe. Españolo sabe quién lo grabó y me parece que el gobierno tiene una sospecha bastante seria de
De hecho, fueron mencionados. Hay hipótesis. Sí, hipótesis Hay hay. algunas hipótesis con respecto a quién podría haber. Lo cierto es que no solamente pareciera ser que no fue solamente una persona la que grabó a Español. Claro, porque No hay un solo tenés testigo. los que están grabados en un bar, aparentemente, y después los que están en la Casa Rosada o en la presidencia de la Cámara de O Diputados. audios, también algunos audios parecieran ser audios de WhatsApp. De WhatsApp, Audios de claro, hay de todo. mensajería, digamos. Era muy locuaz, hay que decir, era muy locuaz. Y le Español. estaba contando a medio mundo lo que pasaba. Bien. Bueno, vamos a ir desarrollando los temas de a poco. Ahora ya arrancamos con el tema principal con Jorge, un poco analizando lo que ocurrió en el día de ayer en términos parlamentarios. Valentina, por lo pronto, el dólar está llegando al techo de la banda. Sí, exactamente. El Falta gobierno, mucho para octubre. El Mucho. gobierno intervino en el día de ayer, vendió Riesgo 53 país a millones. 1.300 puntos, Sí. con lo cual la Argentina está fuera de Todo. cualquier tipo de Olvídate de posibilidad. refinanciar la deuda. Que era por el ejemplo. programa que ellos tenían. Exactamente. La idea de dejar ahí el riesgo país en 300, 400 puntos, más o menos, y con eso volver al mercado de capitales, emitir nuevos bonos para refinanciar especialmente la deuda pública del año que viene. Va a tener Exactamente. serias dificultades. Yo creo que la guita de enero quizás la tenga, no sabemos, andar a saber de acá a enero lo que puede pasar en Argentina. Sí, pero ¿no? para los próximos vencimientos vos pensás que tiene 16.000 millones de dólares que se le vencen. De acá a los próximos 8 meses los dólares no están, no lo puede refinanciar con un riesgo país de 1.300 puntos, con una tasa de interés tan alta y sobre todo un dólar que está llegando al techo de la banda e indicadores que les empiezan a dar en rojo, como lo que vamos a hablar en un rato, que tiene que ver con la recesión económica. Se conoció una caída del Producto Bruto Interno esta semana, pero también se conoció un dato muy interesante, que es la inflación mayorista, que superó el 3%, es decir, el traslado del dólar a los precios ya se empieza a ver. Así Sí, que vamos a atención a esto, ¿no? Porque uno cuando repasa, profesor, vos has hecho N cantidad de columnas y nosotros lo hemos dicho en infinidad de oportunidades. Las crisis institucionales en Argentina comienzan con el ladrillo de la cuestión financiera. Sí. A partir de lo financiero, después se desata, bueno, le ha pasado a la dictadura, por Sí. eso corre hacia adelante con la guerra de Malvinas, le ha pasado a Alfonsín, le ha pasado al Menem 1, quiero decir, el primer tramo del primer Sí. gobierno de Menem, Antes de la convertibilidad. le ha pasado de la Rúa, le pasó a Macri. En el 2018 empiezan los problemas financieros, ¿Qué pasó, recurren al Fondo Monetario y ahí empieza también una crisis política muy fuerte. No, y después que podría haber derivado crisis institucional en el caso de Alberto Fernández en el año Exacto. 19 con la elección de las PASO, ¿se acuerdan las PASO? A no Sí, ser sí, que sí. Alberto Fernández, cuando Alberto asume la jefatura de la campaña de Macri, ¿no? Alberto hizo cosas realmente insólitas, ¿no? Puso el precio del dólar, ¿no? ¿Mm? Sí. Puso el precio del dólar. Puso el precio del dólar, cosa que después como Dólar a presidente no pudo 60. hacer. Claro. Es interesante. Sí, Era sí. como En la candidato a transición- presidente le ponía el precio del dólar, pero como presidente no le pudo poner el precio del dólar nunca. Increíblemente. Muy interesante. Llegó a tener una brecha de 120%, ¿se acuerdan? Sí, 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 altísimo. ¿No? ¿Se acuerdan lo que era la brecha, no? El nivel de distorsión que tenía la economía argentina bajo el gobierno de Alberto Fernández, de Massa, y también de Cristina, ¿no? Porque hay que decirlo, ¿no? Por más que suene incómodo, también Cristina formó parte de ese frente político. Bueno, atención a la cuestión financiera y a la cuestión institucional, Hay que estar muy atentos, porque por la propia tradición de la historia argentina, en un momento las crisis se autonomizan. Sí. Es como, viste, el doctor se llama Frankenstein y el monstruo, viste, el monstruo en un momento hace lo que quiere. No es que en un momento hace lo que vos querés porque vos lo creaste. O sea, en un momento la crisis puede tener una cierta dinámica que se puede autonomizar. Lo que está contando va a desarrollar un ratito Valentina tiene que ver con eso. Ya no controlan ni siquiera la variable que supuestamente era la variable a controlar, que era la inflación. Hay una cantidad de testimonios que se están dando vuelta. Ayer estaba viendo, cuando llegué, no sé si lo tenemos ahí, Pichetto, por ejemplo, ¿no? A Pichetto yo vi algunos testimonios de Pichetto que realmente Pichetto hablando de la concentración de la riqueza, Sí, sí, sí. del Lo- 5%, monopolio, la del 10%. No, Pichetto increíble. que le juntaba los votos a Milei. Sí, O sea, sí, sí. si llegamos acá, No sé es si- por los Pichetto de la vida. No sé si escuchaste el discurso de los Penato, otra que era la mano derecha de Y los Martín Penat- Menem. cómo Ritondo la apretaba en plena sesión para que cambie su opinión y para que deje de hablar. O sea, sus propios compañeros apretándola No, a los Penato, que uno diría, bueno, los Penato muy Y- lejos de tener una Incluso visión. cuando estaban por votar le dijo, si no vas a votar, por lo menos ausentate, si no vas a votar a favor.
Eso le decía Ritondo a Ritondo. los Penoto, que la tenía inmediatamente atrás. O sea, es una discusión que quedó filmada y Sí, después se le terminó daba con una vuelta y le denuncia, no sé gritaba. si la vieron. Sí. Una denuncia de Fernando Iglesias pidiéndole a Ritondo que la eche del bloque porque se sintió amenazado por los Penato, porque le dijo algo así como que la gente te va a juzgar en la calle. ¿Le dijo quién? Los Penato a Fernando Iglesias, y Fernando Iglesias, que es un botonazo, además de todo lo que es, fue y le mandó una cartita a Ritondo pidiéndole que tome alguna medida contra los Penato. Un amigo. Sí, bueno, nobleza obliga entre los Penato y Fernando Iglesias, pozo vacante, ¿no? Porque los Penato ha sido la que ha impulsado Ficha Limpia, ¿no? Para perseguir a Cristina. Aparte le juntaba los votos a Menem. Le el año juntaba pasado. los votos, sí. Además, no fue elogiada públicamente por el presidente Javier Milei, también el año pasado, ¿no? La Milei que la elogiaba por Ficha la limpia. pero anteriormente no le juntaba los votos. Claro, sí. Esto es importante. La ley bases. Esto es importante para lo que viene por delante, ¿no? Sí. Para lo que viene por delante. No quisiera pensar que lo que viene por delante es cualquier persona que en algún momento se opuso a Milei va a ocupar un lugar importante, ¿no? En la próxima coalición El de gobierno. famoso despegar.com. Tenemos varios episodios. Casualmente o no, esta votación se dio justo a un año de lo que fue la votación de los 87 héroes. ¿Te acordás del Sí. asado que le Del hizo Milei asadazo. a los 87 héroes que bloquearon el aumento a los diputados? Bueno, ayer no los consiguió, ¿no? En principio eso. Un gobierno exultante en aquel momento, ¿te acordás? Sí. Porque vetaba a los jubilados y además los festejaba Sí. y además hacía toda una narrativa. ¿Se acordás que ponía una fila donde le cobraban lo del con un asado? postnet. Sí. La Con cena. un postnet. Por un postnet. Bueno, vamos. Karina les cobraba. Bueno, vamos a escuchar a Miguel Ángel Pichetto, bueno, criticando al gobierno, entre otras cosas, porque está ahí Demián Reidel, que tiene la intención de privatizar todos los recursos estatales que tienen que ver con la energía atómica, ¿no? La Argentina, lo sabemos, es una Nucleoeléctrica Argentina. Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima, que es una sociedad anónima del Estado. Bueno, Pichetto descubre ahora eso, pero el mismo Pichetto que le dio el atributo para poder hacerlo. Claro. O sea, con su voto. Y se supone que además Pichetto es, el exégeta de la política argentina, ¿no? Porque Sí. está muy reivindicado políticamente, ¿no? Exacto. La cantidad de periodistas que le hacen notas absolutamente indulgentes a Pichetto. Absolutamente indulgentes. Como Si Carrió. Es como Carrió. Como Carrió, ¿no? Porque uno, además lo escuchan como si fuera un gurú, ¿viste? Bajó Pichetto de la montaña, ¿viste? Es El gran armador. Un gurú que vino del Tíbet y que nos va a enseñar cómo proporcionó funciona la los votos Argentina. necesarios. Cuando entrevistan a un peronista o a un kirchnerista, me corrijo, porque Pichetto él se autopercibe peronista, cuando entrevistan a un kirchnerista le hacen una indagatoria. Sí. Le hacen Olvidate. una indagatoria. Una indagatoria, ni siquiera una testimonial. Claro. Es una indagatoria. O Ya sea, es tiene que culpable. contestar sobre alguna imputación de algún tipo de delito. Sí. A Pichetto no. No, Centros. Pichetto no. Bueno, vamos a escucharlo. Sería muy interesante que en algún momento lo citemos a este muchacho para que nos venga a explicar cuál es su brillante idea para privatizar el sistema atómico de la Argentina. La Argentina es un país que está dentro del club atómico y hay que pensar que la seguridad de los argentinos, Atucha está muy cerca de Buenos Aires. La pregunta es, ¿se puede privatizar eso cuando hay más de 3.500 trabajadores especializados argentinos que están allí controlando la seguridad del núcleo urbano más grande de la Argentina y abrir alegremente un esquema de privatización de ese sector que es clave en el desarrollo argentino? De estos temas queremos hablar, de estos temas venimos a hablar. Por supuesto que validamos lo que ya votamos en el tema Garrahan y en el tema universidades. Y estamos para la insistencia en ese voto. Bueno, la que habló también es Silvia Los Penato. Los Penato representa el sector del PRO que responde a el presidente Mauricio Macri, Sí. ¿no? Exacto. Estamos de acuerdo, ¿no? Estamos muy de Eso, acuerdo. ¿no? En el esquema Una sería. leal. Claramente, Una leal a Macri. ¿no? Claramente, ¿no? Macrismo, ¿no? Escuchemos a Los Penato, el audio número 8, escuchando a Los Penato, que tuvo ese episodio de tensión con Ritondo. Ni es cierto que quienes votemos para sostener el veto querramos voltear al gobierno, como tampoco es cierto que quienes apoyen el veto lo hagan porque recibieron coimas del gobierno. No son kirchneristas
los que no están de acuerdo con algunas decisiones del gobierno, ni son libertarios los que están de acuerdo con algunas decisiones del gobierno. Entre kirchneristas y libertarios en este recinto, por lo menos, hay una decena de otras fuerzas políticas con su identidad, sus valores, sus tradiciones políticas, pero sobre todo con su legitimidad electoral. La verdad es que creo que la mayoría de los que estamos acá hubiéramos preferido evitar esta sesión. Bueno, la sesión no se pudo evitar, Silvia, y fue una gran derrota para el gobierno. Ausente la primera vez que se votaron las dos leyes, ayer votó afirmativo. Eso fue lo que le recriminaba a Ritondo en esa discusión que después trascendió en los medios. A ver, Nobleza Obliga tiene más solidez el argumento de Ritondo que el argumento de los Penato. A ver, los Penato debería haber votado según los intereses del gobierno si estuvo acompañándolo a lo largo de toda su historia, ¿o no? ¿O ¿sí? Descubre ahora los Penato que están ajustando en el presupuesto universitario? Nosotros acá lo venimos diciendo desde que comenzó el gobierno de Milei. Bueno, la novedad es que fueron varios del PRO que se dieron vuelta. Sí, sí. Se están empezando a dar cuenta de que estaba mal ajustar al Garrahan. O hay un Macri atrás, ¿no? O hay un Macri atrás. Para mí hay un oportunismo electoral producto de la derrota de la elección en la ciudad de la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Cómo fue el cambio de parecer de los macristas? Te iba a decir eso. Los Penato es una de las que se había ausentado y ayer terminó votando a favor. Esto termina en el cruce donde Ritondo la increpa para que se vaya y no vote, y ella está en una discusión con él y con Fernando Iglesias. Después ella le manda una carta, Fernando Iglesias le manda una carta a Ritondo donde dice textual: sos un provocador y ojalá la gente te lo haga notar en la calle. Estas fueron palabras de nuestra compañera de bloque Silvia Los Penato, que consideró una intimidación y una amenaza. La misma diputada que ha sostenido siempre una violencia verbal, que la violencia verbal conduce a la violencia física. Se lo comunico para que tome usted las medidas que considere pertinentes. Bueno, esto, la interna del PRO. Lo que pasó ayer, Dani, en buena medida es que ni los gobernadores ni el PRO terminaron acompañando al gobierno como lo venían haciendo con solidez hasta ahora. Como te decía, hace un año Milei festejaba con los 87 héroes que había logrado blindar el veto a los jubilados. Ayer consiguió, depende de la votación, en un caso 60 votos a favor y en otro caso 67, o sea, perdió casi en algunos casos un tercio de la masa de diputados que había conseguido. ¿Podés contar en algún momento qué pasó con ese avión que tenía que venir de Misiones? Llegó al final. Pero los misioneros no votaron como esperaba el gobierno. Ni los misioneros votaron como esperaba el gobierno. Ni siquiera Frigerio le mandó su diputado al gobierno. Esdero, que es un acompañante electoral incluso de La Libertad Avanza, tampoco mandó a su diputado. Misiones no votó con el gobierno. Chubut no votó con el gobierno. En definitiva quedó La Libertad Avanza muy aislado. En muchos de esos distritos ahora se conocen estudios de opinión pública, entre paréntesis, si estuviéramos en el bar de la esquina diríamos cómo la pifiaron los encuestadores, ¿no? Sí, Total. No conozco uno. ¿Ustedes conocen uno? No hay. Yo no conozco ninguna persona, ni en público, ni en privado, de las cuales yo hablé, no sé si ustedes también, que conversan con un montón de personas, así, que hayan logrado predecir que se iba a ganar por 14 puntos. No. Tanta diferencia no. No. Ni los ganadores sabían que iban a ganar así. Lo cual demostró, de alguna manera, ¿no?, que la sociedad se puso al frente incluso de los propios profesionales de la política. ¿No? Bueno, ahora obviamente todo el mundo... En 2019 también hizo lo mismo, ¿no? Mientras en la el política... 2019 hizo lo mismo y hay muchas similitudes con el 2019. Sí. Pero mientras la política estaba hay con muchas este alcanza, similitudes. con el otro sobra, con este no sé, resta, este no sé qué, la gente dijo no queremos más a Macri. Sí. No hay ninguna duda de que alcanzaba con eso. Sí. Y creo que con un programa, me parece que el programa lo tenía más claro la sociedad que los dirigentes. Y que no se cometa el mismo error. En aquel momento... Espero, y creo que no lo está cometiendo del todo, no él, algunos comunicadores que le responden a él, sí, estoy hablando de Axel en particular, que no cometa el error que cometió Alberto. Alberto pensó que en el 2019 ganó él, había ganado él, ¿no? Había ganado él en las PASO, y empezó a tomar decisiones, todas decisiones muy erráticas. Sobre todo el rol que tuvieron los intendentes de las distintas secciones electorales en la provincia de Buenos Aires, que garantizaron que la gente vaya a votar, que esté informada sobre lo que se votaba. Una campaña muy grande, sostenida principalmente por los intendentes. Bueno, la unidad. Yo creo que la cárcel de Cristina fue Total. Fue una galvanización
¿no? Claramente. Primero, dicho sea paso, fue la movilización más importante de toda la campaña electoral. No hubo otra más importante. No. ¿Ustedes recuerdan otra? No. La más importante. No fue una campaña callejera Por tampoco. eso, De hecho, bueno, casi no hubo por eso, campaña, ¿no? por Los eso. audios se llevaron Bueno, todo. Por eso, bueno, claramente. O sea, es importante para mí hacer una lectura correcta de eso. Y quería decir a propósito, atención, porque ya hay números, ¿no? de encuestas, sabe cuál es la verosimilitud o la veracidad de las encuestas, donde al peronismo o al gobierno le puede ir, al peronismo le puede ir bien y al gobierno le puede ir mal en provincias como Entre Ríos, como en Chubut, ¿no? Pareciera ser, ¿no?, que después del resultado del 7 de septiembre a la oposición nacional se le abrió el arco. Sí. ¿Viste? Como se le abrió el arco. Me hace acordar además a algo que ocurrió en este programa, en otra radio, cuando vino el Alberto Rodríguez Sá, gobernador en ese momento de San Luis, y vino a nuestro programa y lo dijo por primera vez, ¿te acordás? Sí. Hay 2019. Hay 2019, dijo. lo dijo en nuestro programa. Sí, y después fue un encuentro que creo que era acá en el Sindicato de Trabajadores de Edificios, ¿no? Donde hubo un encuentro un poco más ecuménico de peronistas, donde volvió a repetir lo que terminó siendo una consigna. Claro, te iba a decir eso, terminó convirtiendo en una especie de eslogan. No, hay 2019. Creo también que después del resultado del 7 de septiembre, la sensación que hay dentro del campo nacional, llamémoslo, pongan el nombre que ustedes quieran, es que hay 2027. Claro. Que si se organiza, ojalá que se pueda tramitar bien la interna y demás, ¿no? Y lo importante es sostener esta fuerza hasta octubre, ¿no? Digo, tampoco comerse la curva del buen resultado electoral, entonces nos quedamos guardados en casa y no vamos a hacer la resultado campaña. Importante en términos institucionales es octubre. Exacto. Porque ahí se sostiene los 87. Lo que hay que evitar es que el gobierno logre tener un tercio de la Cámara de Diputados que tenga un buen resultado. Sí. Pero entre los datos que pueden preocupar, hoy el diario La Nación informa que se está derrumbando la imagen de Milei en Córdoba. Si se derrumba ahí ya no hay mucho de dónde agarrarse. Sí. Está claro que Milei, todos tenemos esa misma sensación, es un mes y medio a esta parte, no sé si coinciden, es que Milei entró en un proceso se desangeló. Sí. Se desangeló. Y cuando se produce eso... Lo que le pasó a Vidal, ¿te acordás? Lo que le pasó, ¿sabes a quién también? Te voy a decir, capaz que vos te acordás, Irina, también profe, ustedes seguramente también, ¿no? Pero a Graciela Fernández Mejía en un momento. ¿Te acordás que era como una especie de imbatible y demás? Que era una figura, ¿viste? Es ella, me acuerdo que la campaña presidencial es ella, ¿no? Casi no había que decir nada más que ella. Y todos sabíamos que se referíamos a Graciela Fernández Mejía. Y en un momento se desangeló completamente, como que se le fue... le pasó a María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal, en su momento, las cosas que escribían los que estaban de este lado del Río Bravo de María Eugenia Vidal, ¿no? Algunos decían, es más importante que Macri. Sí. La postularon para presidente. Ella, su forma. ¿Y la reta? ¿Y las cosas que escribían de la reta? Bueno. Ahora, Dani, la novedad de ayer es que las leyes originales no tenían los números necesarios para sostener la insistencia. Había que ganar diputados. En una de las leyes, en el Garrahan, se había aprobado con 159 y había que llegar más o menos a 180. A 170 y monedas. Y en la otra a 158 y también había que sumar diputados. Y se sumaron, se dieron vuelta varios del PRO, se dieron vuelta el bloque Coherencia, que entró todo con Milei, donde está Pagano, D'Alessandro, todo ese votó, los 4 diputados votaron las 2 leyes. El bloque de Sago, que también entró con Milei, el MID, votó las 2 leyes. Hay un proceso de descomposición, ¿no?, de lo que era la Fuerza de la Libertad Avanza, que no sostiene ni a los propios, porque ya no... Está claro que no sostuvo a los aliados que vinieron con los gobernadores, pero tampoco sostiene a los propios. La gran pregunta con respecto a la cuestión institucional, en este momento, mientras nosotros estamos haciendo el programa, el dólar está en 1.485 pesos, el dólar oficial, lo cual implicaría que está casi tocando el techo de la banda. Está Arriba, sí. 1.463 está el techo. Bueno, de la o sea, está perforando lo que sería el techo de la banda. Tiene que salir a intervenir según la teoría económica del acuerdo. De ayer vendió. Exactamente. Según el acuerdo con el Fondo Monetario, una vez que toca el techo, tiene que salir a vender. Si tocaba el peso, el piso tenía que salir a comprar. Exactamente. ¿Estamos a cuántos días del comprar campeón? Sí, está barato comprar campeón. Es frase, 2-3 semanas. No, más, 6 semanas. 6 semanas. Busquemos el dato más preciso. Bueno, el tema es
de acá a octubre, 26 de octubre. Hay que ver si llega el gobierno sosteniendo el tipo de cambio. Falta mucho. Le De acá a quedan octubre, como 2 de julio. 28 ruedas cambiarias, o sea, para estabilizar esta variable. ¿Tiene la artillería suficiente como para sostener el tipo de cambio de acá a octubre? Porque pareciera ser, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Joaquín Cotani. Cotani es un hombre de la Fundación Mediterránea. Es increíble eso. La entrevista es muy buena que le hizo excelente. Maxi Montenegro. Es bueno ese canal de streaming, ¿eh? Es bueno, yo Es bueno, yo lo miro mucho. veo muy seguido. Es un canal que trabaja Maxi Montenegro, Reinaldo Sietecase, Claudio Slotnick. Claudio Slotnick, que fue compañero suyo del presidente Presidente alterno conmigo del fan club de Queen. Del club No de te la fans puedo de Queen. creer. ¿De qué año fue? Eso fue en 1981. 81. No te la puedo ¿Cómo creer. era? ¿Rotaban la presidencia? ¿Cómo era? Rotábamos la presidencia. Teníamos carpetitas donde recortábamos fotos ¿No de Queen. quisiste ir por la RR, no? No quise ir por la ¿Él manejaba los números del club de fans? Mi viejo me mandó a estudiar porque me llevaba muchas materias. Está bueno, pero que te hizo un favor, tu viejo. Bueno, Joaquín Cotani, viceministro de Economía, habló en el programa, habló con Maxi Montenegro y dijo esto. Fue el viceministro de Economía del primer tramo del gobierno de Milei, ¿eh? Sí. Del primer tramo del gobierno de Milei. Era como el número 2 de Luis Totó Caputo. De hecho, Especialista en macro. sí, Cuenta eso. de hecho, vos me sugeriste ver la entrevista, la vi completa hoy a la mañana, la escuché, y el tipo, bueno, a ver, elogia a Sturzenegger, ¿no? Claramente es un hombre de la Fundación Mediterránea, un hombre del cabalismo, se supone que era un hombre, respondía a Domingo Cavallo. Bueno, él dice algo así como le faltaba un macroeconomista y Cavallo les recomendó que me llamen. Dicen, no soy amigo de Caputo, llegué por una recomendación de Cavallo. Claro. Bueno, vamos a escuchar lo que dice Cotani sobre el programa económico del gobierno que él integró. En mi discusión con los miembros del equipo siempre fue que yo nunca entendí el programa económico basado en congelar la oferta monetaria y dolarizar endógenamente, como nunca entendí el tema de por qué era importante para la inflación no la base monetaria tradicional, sino la base ampliada, porque hacía una diferencia notable, salvo en las cuentas del Banco Central o en la limpieza del balance del Banco Central, que en todo caso para mí era una prioridad secundaria para después que se hubiera normalizado todo, porque hacía diferencia que la deuda la tuviera el Banco Central y no el Tesoro, siendo deuda de corto plazo. Todas esas cosas creo que hubo formaban parte de una idea que el equipo y el mismo Milei vendían como novedosa, diferente, y que, bueno, se demostró que no lo era. Este es Joaquín Cotani, viceministro de Caputo. La mano derecha ha sido de Caputo durante los primeros meses de la gestión, quien ha diseñado el programa económico. Es muy interesante, en la entrevista le dice, él le explicaba al fondo, hablando de Caputo, que se podía dolarizar sin dólares, y yo no sabía cómo hacer para explicarle a los tipos del fondo que esto era real. No tenía argumentos para mostrarles lo que Caputo les estaba diciendo. Sí. Lo que dice básicamente Joaquín Cotani es que estaban tratando de inventar algo que no existía. Lo dice el viceministro, le dice, hecho, ustedes están queriendo hacer algo que yo no lo entiendo. Imagínate si lo va a entender la sociedad. Después el delirio, explica el delirio, el cual nosotros hemos repetido, acá no lo repetimos nosotros como propio, que la cuestión de la dolarización endógena. ¿Se acuerdan que en un momento se suponía que se iba a dolarizar con los dólares que los argentinos sacan del colchón? Sacan del colchón. Sí, bueno, sí. lo explica ahí Joaquín Cotani. Lamentablemente, aparte dijo que Milei, viste que aparte públicamente decía que estaba reescribiendo la teoría monetaria y que por eso le iban a dar un Nobel. Sí. Bueno, Cotani dice, no, esto es todo chamullo, acá no hay nada que reescribir. Lamentablemente Milei está un poco más lejos del Nobel que ayer. Claramente, bueno, el primero que lo propuso al Nobel es Daniel Osvaldo, Scioli, Daniel Osvaldo. Pichichi. Bueno, se están subiendo al avión de despegar, ¿no? Poneme la cortina, a ver. Se está subiendo, Vienen las vacaciones. Se vienen las vacaciones. Hay ofertas. Igual para mí viaja en primera. Cuotas sin interés. Viaja en primera. A ver. No viaja en ¿Quién es? económica. ¿Quién es? .com. Escúchalo, a ver.
¿Ve un parate en la economía y el tema de las tasas, el dólar? Me gustaría una opinión. Mira, depende de los sectores, algunos tienen un parate. Yo lo que veo es cuando el riesgo país se va arriba a 1200 y pico, veo una frenada de todos en la confianza en la Argentina. Claro. Y eso es grave. Las tasas de interés están demasiado altas, obvio, eso frena. Pero a ver el dólar, que el dólar suba a los niveles que tiene que ser. Somos un gobierno liberal. La libertad dice que el dólar haga lo que quiera y que manejar bien la economía para que el dólar no se vaya arriba a cosas. Pero el dólar tiene que ser libre y tener un valor que lo fija el mercado. Uno lo dice porque yo creo que Javier Milei es un genio en el sector económico, tiene un pensamiento económico extraordinario, está preparadísimo. Es que a veces uno, la victoria te marea un poco, anda todo bien. No, hay que ver las cosas que todavía no están arregladas. Ahora, que el Congreso pueda votar leyes sin decir de dónde viene la financiación, no, eso ya es un disparate, porque la verdad que hay un ejecutivo que tiene que ejecutar y un Congreso que puede legislar, pero tiene que legislar de acuerdo a lo que está haciendo el ejecutivo de ese momento. Yo creo que hay una cosa: la soberbia y la ira no es buena consejera, entonces insultar a la gente, enojarse, no sirve. El mundo sigue adelante, hay que hablar con todo el mundo. Un periodista puede disentir, puede pensar de otra manera. He vivido mi vida entre muchos periodistas y cada uno tiene su pensamiento y tiene libertad de pensamiento y tiene que tenerlo y hace parte de la función de periodista. Obviamente, si vamos a periodista ensobrado, eso no es correcto. Pero que el periodista piense como quiera hace parte de la regla del juego, de la democracia y del mundo. Bueno, uno que está despejando. Tiene que ir al CUBE. Cristiano Ratazzi. ¿No le dio para pagar un curso de castellano todavía? ¿No le dio para pagar un curso de castellano con 40 años hace que está acá. Dale, hermano, habla bien. Pero le gusta. ¿Vos decís que esa lo imposta? Sí. Bueno, la cuestión es que uno de los empresarios que más acompañó, ¿no? Sí. A Javier Milei, que ahora está descubriendo que acuerdo programático tiene ¿no? Este siempre estuvo. Sí, ese, sí. ¿no? Y no vayamos con el argumento, ¿no? Que algunos están desplegando, discúlpeme que venga, ¿no? Con las formas, ¿no? Que venga alguien ahora, si no, lo que pasa es que era la forma. Era la forma. En realidad está bien el programa. El problema de Milei son las ideas de Milei, no las formas, ¿no? Esto es importante para tenerlo muy... Porque si el chabón grita como loco, pero les aumenta la jubilación a los Claro. jubilados y no les pega todos los miércoles, está bien. Tampoco el problema es Conan. Porque Claro. si Conan se levanta y le dice tenés que nacionalizar la banca, lo bancamos a Conan, ¿o no? Total. El tema es nacionalizar el comercio exterior. Claro, sí, escuchame una cosa, estatizar la Euroviga, le dice, metele. Que... ¿Quién maneja Conan? Recuperamos Vicentín, exactamente. no sé, cosas. Bueno, para cerrar lo que sucedió ayer, jornada en el Parlamento. Dani, miremos hoy, porque vuelve a haber otra sesión importante, en este caso en el Senado, donde pueden rechazar el veto de Milei a la ley de reparto de ATN, lo que sería la consolidación en el Senado de la derrota de Milei y de la derrota de su marco de alianzas, ¿no? Fundamentalmente, porque la Libertad Avanza hasta ahora, si pudo hacer todo lo que pudo hacer, fue por el marco de alianzas que tenía. Bueno, muchas gracias. En un ratito estamos con un invitado especial, a las 11:15, 11:20, les recomiendo que estén atentos a nuestro programa y queremos agradecer a Churros El Topo, que nos manda unos churros muy ricos. Tiene 7 sucursales en la ciudad de Buenos Aires, en Flores, Palermo, Belgrano y en el centro. Y hay 2 sucursales específicamente sin TAC. El Topo tiene churros dulces, de dulce de leche, pastelera, Nutella, salados de Roquefort, cheddar y hummus. Más churro de hummus.
de hummus. ¿No lo probaste? No lo probé, no sé si me animaría, ¿eh? Nadie le entró hasta ahora a los churros El Topo, ¿no comiste nada? Es que no quiero tener la boca llena todavía. Está muy bien, perfecto, muy bien. ¿Nadie comió churros El Topo? No todavía. La producción voy a hacer ya le este arrancó, momento. en este momento. Bueno, compañera Irina Hauser, vamos a actualizar hoy. ¿Levantan hoy o el secreto de sumario en el caso de las coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad? Sí, señor. ¿Eso significa qué, digamos? Bueno, eso significa que las partes, o sea, las personas que hasta ahora son investigadas, que no sabemos bien en qué van a quedar, ¿no? Sí. Por empezar, Diego Españolo, la voz de los audios. Diego Garbellini, que era el titular de acceso a la salud en la Agencia de Discapacidad, que se ocupaba de las coimas, de las compras y de las coimas. Y bueno, no sé si es así o sería así. Y es el hombre apuntado en los audios por Españolo diciendo a este me lo pusieron me lo puso Lule Menem. Sí, pero además dice que viene del macrismo. De hecho estuvo hace unos días con María Eugenia Vidal, ¿no? Sí, repasamos con Jorge hace unos días los lugares por donde estuvo con el macrismo en distintas gestiones. Vos lo habías mencionado anteriormente incluso, ¿no? Sí, lo venías mencionando, estuvo ¿no? en la intervención de un sindicato. De Huatre, con la mención de Huatre, ¿no? Fue funcionario de Macri, de María Eugenia Vidal y de Macri, y después llega la intervención del sindicato de seguridad privada. Okay. Varias intervenciones tuvo seguridad privada, él llega en una que se va y el interventor siguiente los denuncia a ellos, él llegó con un tipo que se llamaba Sigfredo Vanegas, los denuncia por un faltante de $3 millones. Y además se encuentra, casualmente o no, un contrato con la Suiza Argentina. Bueno, ahí tenés una parte de la historia, porque pareciera que este personaje tiene bastante ascendencia en por lo menos en el esquema de corrupción que aparece descripto. Y bueno, los otros que van a poder acceder son los integrantes de la familia Kovalipker, dueños de la droguería suizo-argentina. Entonces se van a enterar qué se les puede imputar, básicamente. Puede pasar que el fiscal diga, voy a hacer una imputación y voy a decir qué les adjudico a cada uno. Yo no tengo dudas de que eso suceda rápidamente porque todavía se está analizando un montón de documentación, pero sí por lo menos se va a saber qué es lo que hay, que era la gran duda hasta el momento. Sabías por ahí que le incautaron a uno el teléfono que lo tenía borrado, ¿no? Como por ejemplo reseteado de fábrica uno de los Kovalipker, Jonathan, el que se había escapado o que tenía mensajes borrados, Diego Españolo. También está la cuestión de que la droguería suizo-argentina no quería entregar los mails, terminó denunciado el jefe de sistemas de la empresa y ahora está la droguería diciendo nosotros no queremos que se abra y que sea pública la información que hay en los servidores de la compañía porque hay información privada de pacientes que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Bueno, pero el hecho es que bloquearon el acceso a esa información. Y hay una curiosidad, que es un capítulo que vos te perdiste, que es que Diego Españolo se quedó sin abogados la semana pasada y todavía tenía dos abogados, ¿no? Tenía dos abogados de un estudio muy importante. ¿Renunciaron o los hizo renunciar? Y fue medio mutuo, la verdad, por lo que yo estuve reconstruyendo. Estos abogados son Juan Araoz de la Madrid e Ignacio Radas Schulze. Ellos forman parte de un estudio muy grande que, entre otros clientes, ha tenido a Mauricio Macri y a otros funcionarios del macrismo, causas grandes. Es uno de esos estudios que se ocupan de causas grandes. Es un tema muy delicado, ¿no? Es un tema delicado y de gran envergadura. Si fueses vos o fuese yo, Diego Españolo, le prestaría, pero especial atención a quién va a ocupar mi defensa y qué táctica estratégica y vinculaciones políticas tiene, ¿no? Y sí, porque pero bueno, también recordemos plata. por lo que trascendió la ruptura entre Diego Español y el gobierno. Se basó, entre otras cosas, que el gobierno le ofreció ponerle abogados a Español, y Español lo rechazó. Bueno, el gobierno le ofrecía ponerle a Santiago Viola. Claro. Santiago Viola es el apoderado de La Libertad Avanza, pero además tiene todo un historial en Comodoro Pi de hacer operaciones. Santiago Viola fue parte de toda la operación con la que... Contra Casanelo, Contra Casanelo, en la causa de la ruta del dinero. Que terminó en un juicio donde se demostró que había falsos testigos. Terminaron 2 tipos condenados por falso testimonio por toda esa opereta armada, ¿no? Bueno, el hecho es que eso fue el ofrecimiento del gobierno en ese intento de acercamiento. La realidad es que
Había bastante cortocircuito entre Españolo y los abogados, también porque Españolo se ve que está bastante alterado, con toda razón, y un día decía, bueno, me voy a arrepentir el día de mañana cuando sepa lo que hay en mi contra, otro día decía, no, voy a hablar, voy a negociar con el gobierno, o sea, todos los días decía algo distinto. ¿Tienen margen para presentarse a hacer una delación premiada, Sí. digamos? Depende de lo que se sepa que hay. Claro. Depende de lo que haya, depende de lo que le puedan imputar. Claro. La verdad que hasta ahora lo que hay concreto es los audios lo muestran a él relatando maniobras ajenas Sí, que tiene que después verificarse, ¿no? que se tienen que verificar, que es lo que está tratando de hacer el fiscal Franco Picardi, precisamente. Después hay que dilucidar cuál fue el papel de él en todo eso. Él se acuerdan que se quejaba, yo cobro poco, gano 2.800.000 pesos, nada más, a mí me cagan todos. Se la llevan otros, la mandan para arriba, ¿no? Este es un poco el relato que aparece de él como reclamando su parte, ¿no? O haciendo, bueno, sugiriendo que algo le tocaba, y no sabemos, eso es lo que también se debe reconstruir. Pero por otro lado, cuando le allanaron la semana pasada una caja de seguridad en el Banco Francés, entre las medidas, digamos, que se hacen para evitar que se manipule la prueba, le encontraron $80.000 sin declarar. Entonces tiene un problema. En una caja de seguridad. En una caja de seguridad. Él había declarado un poquito más de $20.000 ante la Oficina Anticorrupción, la declaración jurada de todos los funcionarios, pero bueno, acá le encontraron 80 y 2.000 euros. Y te diría que incluso... Para la cantidad de plata que estamos Eso te hablando, estaba 80 diciendo. lucas es poco es lo que te iba a dinero, decir. ¿no? Es lo que te iba a decir, ¿no? porque se habla de coimas de $800.000. Por mes. Exactamente. Entonces, bueno. Se suponía que eso es lo que subía para Karina, se supone, ¿no? Ese es el cálculo que se hace, son 800. Ese es el relato. El Bueno, relato. la otra cuestión importante que pasó en tu ausencia... 800 lucas por mes, estamos hablando de... son 10 palos por año, ¿eh? Es un montón. O sea, ya solamente con eso, Karina en 4 años hacía 40 palos, ¿eh? ¿Sabés al Garrahan qué bien que le vendría? Bueno. Y por otro lado, declaró la semana pasada Fernando Cerimedo. Sí. Fernando Cerimedo. Sobre Cerimedo está la sospecha de que él es el que lo grabó o no. filtró. Bueno, sí, Él claramente. dice que no. Bueno. Cerimedo también es cierto que la mujer de Cerimedo trabajó en Landis, tuvo y un se mal fue vínculo, mal. tuvo un mal vínculo con Españolo y se fue mal. Exacto. Y también tiene un distanciamiento Cerimedo de parte Cerimedo del gobierno está nacional. distanciado Del gobierno también, ¿no? Del gobierno y de todo el mundo y de Españolo también. Como hizo declaraciones en medios de comunicación donde dijo, a mí Españolo me contó lo mismo en cuotas, por eso lo citaron. Y al fiscal Franco Picardi le dijo lo mismo y un poquito más. ¿Vos tenés más o menos el contenido de la declaración de Cerimedo? No, el contenido exacto no, pero ¿qué le dijo? sé que ratifica la estructura de... O sea, ratifica, le escuché a Diego Españolo decir Diego algo Españolo similar. me contó lo mismo que cuentan los audios. Y Dalbón lo denunció a Cerimedo. Alguna discusión entre ellos. De hecho, Cerimedo le responde diciendo, si vas a denunciar a cada uno que dice que escuchó a alguien algo, nadie más va a decir nada. ¿Cómo es ese cruce? Bueno, para mí es un enigma porque si vos me preguntás a mí, no sé para qué es la denuncia de Dalbón, no sé cuál es el objetivo de la denuncia de Dalbón. Porque parece razonable lo que dice Cerimedo. Si cada persona que Obvio. sabe algo vos la vas a denunciar, nadie más va a ir a presentarse a decir que sabe nada. Dalbón lo que hace es una denuncia que tampoco se entiende muy bien por qué es, porque Cerimedo no fue funcionario. La funcionaria fue su esposa. Entonces, sí, vos como funcionario público tenés el deber de denunciar si en caso de que conozcas un delito. Entonces no se entiende muy bien cuál es el reproche de Dalbón. Sos un encubridor, sos no sé qué, no sé. Pero claro, después agrega un escrito de Dalbón, a eso es a lo que se refiere Jorge, donde reproduce un mensaje que le manda Cerimedo y... O sea, como para que quede constancia en el expediente. Miren lo que me mandó Cerimedo. Que, bueno, medio que lo insulta y le dice, ¿para qué me denunciás? Parece razonable lo que dice Cerimedo. Es que sí, porque lo que le termina diciendo Cerimedo es, así no va a querer hablar nadie más. Esa es la cuestión. Me preguntás a mí... Cerimedo pareciera ser, porque hay que leer todo este conflicto de Landis y con Diego Españolo y demás, en clave de la interna del propio gobierno, ¿no? Por supuesto. Nosotros tenemos como hipótesis, yo no tengo la certeza, ¿no? Pero la hipótesis fuerte es que todo el episodio
Andís, Diego Españolo, se trata de fuego amigo, y hay que verlo dentro de las tensiones internas de lo que fue el mileísmo, ¿no? Entre, llamémoslo, la fuerza del cielo y el carinismo, y parecía ser que Cerimedo quedó del lado más de la fuerza del cielo, ¿no? Está también distanciado del propio gobierno, no está en la línea del mileísmo más crítico, yo no voté esto, los no que estoy de perdieron acuerdo. armadoelistas. Sí. A mí me cuesta entender que todo este quilombo es porque el Gordo Dan no es candidato. Me parece que hay un tema un poquito más profundo, pero hay que entender toda esta situación en el marco de esa discusión. Lo cual arma... Acá hay una cuestión real, que es que Cerimedo sale a hablar de este tema. Y mucho. Y sale a hablar mucho. Mucho. Entonces Me llama la atención es que estaba pidiendo a gritos que lo citen a declarar. O sea, es una forma... Lo hace además en un momento clave. Cerimedo estuvo mencionado en Brasil. En Brasil estuvo imputado en Brasil. Imputado por la... Por el intento de golpe. Por la misma causa que terminan condenando a Bolsonaro. A Bolsonaro. Es más, declaró el mismo día que condenan a Bolsonaro, curiosamente. Dicho sea de paso, en Brasil está creciendo muy fuertemente la idea de promover una amnistía sobre Bolsonaro y el resto de los condenados por el intento de golpe de enero del año 23. Te digo, para la situación en Brasil hay que prestarle mucha atención, porque la condena de Bolsonaro tuvo un nivel de aprobación alto, según una encuesta el 50% está a favor, pero hay un 41% que está en contra. Y Bolsonaro en el año 22 obtuvo 56 millones de votos. Estamos hablando de alguien que es una figura muy popular en Brasil. Digo esto a propósito de las proscripciones y demás, por más que a alguno le pueda caer simpático que lo condenen a Bolsonaro, eso termina generando un problema político. Bueno, volvamos al Andís como para cerrar, por favor. Bueno, pero en el caso de Cerimedo aclaremos que es porque, bueno, él es consultor y él colaboró con la campaña fuertemente en Brasil y además con las denuncias de fraude en su momento. Él tiene mucha relación con Eduardo Bolsonaro. A partir de hoy, ¿qué puede pasar? Yo no sé si va a pasar algo en lo inmediato, que vos digas, uy, hoy explota todo, van a citar a alguien a indagatoria. La verdad que no lo tengo claro y es probable que no suceda hoy mismo, pero sí que va a estar un poco más claro el panorama acerca de qué tipo de pruebas se están recolectando y quién está comprometido. Y acá la otra gran pregunta es, ¿están avanzando sobre Karina, Milei y sobre Lula y Menem, que son las personas mencionadas como destinatarios de los sobornos en este esquema de corrupción? Bueno, esas son algunas de las preguntas que se van a empezar a dilucidar. Lo que me confirmaron hace un rato es que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas está analizando 600 expedientes de contrataciones, de compra de medicamentos y de otro tipo de prestaciones de la droguería suizo-argentina con el Estado. Es un montón lo que se está estudiando y eso es solamente de Andis, de la Agencia Nacional de Discapacidad. Después hay que ver qué pasa con otros ministerios porque muchos le compraban a la droguería suizo-argentina. Gracias, Irina. Estamos aquí, estamos hasta el mediodía, siempre soy. En un ratito vamos a tener una entrevista, va a venir Diego Sturba, vamos a estar conversando con él. Pero durante los próximos 4 jueves, a partir de hoy, presentando una acreditación como trabajador, docente o estudiante de universidades, tenés un 15% de descuento en ECAS. 15% de descuento en ECAS. En Villa Crespo, en Almagro, en Monte Grande y en La Matanza. Recordemos que en San Justo, Monseñor Bufano al 2200, ahí tenés un local de ECAS muy pero muy importante. Andá de nuestra parte que van a ser muy bien tratados. En ECAS, 15% de descuento, profesor. Así que un profesor puede ir y comprar más barato. Vos, y bueno, vos podés ir tranquilamente, vos sos profesor. Valentina, no sé si es profesora. Sí, profesora de la universidad. Profesora y alumna, no está dando también unos Estoy haciendo la maestría. No sé si es acumulable, ¿no? Puedo ir con todo. Dame con todo, 15% de profesor, 15% de alumno, 30%, no sé si es acumulable, negocialo ahí. Exacto. Pero podés ir vos, Valentina y demás. Llegó la colección de Yerba Mate Compañera, 4 modelos bien peronistas.
Perón, Evita, Néstor y Cristina, Eve y Juana Zurduy y San Martín y Rosas. Todos acá ya tienen sus latas, ¿no? Sí. Ya tienen sus latas, ¿no? Yo no tengo lata. No tenés Vengo a hacer lata. mi queja. No tengo lata yo todavía, pero te voy a conseguir una. Perfecto. ¿Querés alguna en especial? Me gustan todas, me gustan. Para mí, Eve y Juana Zurduy, para mí Me gusta, sí. para mí te va a quedar. Además es como la más vas a quedar bien. Perfecto. Vas a quedar bien. No le hago asco Usted se tiene que nada, las arrepentir. dos me vienen bien. Claro. Esto es inteligencia artificial. Sí, esto me estaba refiriendo a las. Yo soy de La Plata, entonces decimos medialunas dulces y saladas. Pero acá se dicen de grasa y de manteca, ¿cómo se dicen? Acá en la Argentina, Acá en esta región. Sí, no, En mi sí, región generalmente le electoral decimos se dice o media luna de manteca o media luna de grasa. Te voy a dar un dato, Valentina, que lo conocí, me acordé de vos. Hay un streaming de Mamita. Uf, me vuelvo loca. Hay un streaming, Hay un streaming hay un desde streaming Mamita. desde Mamita. In situ. No. Estoy. Muy Claro, bien. estábamos esperando eso. Qué bárbaro. ¿Conocen Mamita ustedes? No. Yo sí. Vos- Y mira para abajo. yo sí, no, admite repregunta esa. dijo yo sí? Irina Hauser en Mamita, esa película no. No hay mucho que contar. Un match, No, un no. crossover entre Irina y el Turco García, no lo veo. Un día podemos ir a Mamita. Un Sí, día la ¿Vos verdad conocés que sí. Mamita? No conozco. Todos mis compañeros y compañeras, especialmente los chicos y chicas más jóvenes de Duro Domar, todos los viernes, Qué raro. todos los Qué viernes terminaba el programa y se iban en una larga Para procesión. hacerle honor Era al casi una nombre. caravana. Para Era, darle honor al nombre del programa. era casi un banderazo y se iban a Mamita. Y se quedaban desde el viernes hasta bien entrado el domingo. De la casi. Virucho, claro. Se amanecía en Mamita. Sí. Entraban los primeros rayos del amanecer en Mamita. Claramente. Bueno, Bueno, larga historia, mamita. Yo hace rato que no voy, tengo que reconocer. yo hace años, Así que fácil 10 años, una década, conozco. podemos volver, Toño. Podemos ir. Bueno, Perón, Evita, Néstor y Cristina pueden la Yerba Mate y compañera, pueden conseguir en los Perón. En Palermo, en San Telmo, en Córdoba, en Lanús y en Madrid. O podés seguirlos a través de las redes sociales. A través de las redes sociales. ¿De qué te reís? Mamita Stream. Miércoles 22 horas, si quieren tener una Mamita experiencia. Stream. ¿Y quién está ahí? Está el... Y está promocionada Coco Silly, Ah, claro. Beto Casera, y no sigamos ensuciando gente. por la duda. No, bueno, no. van. No, es un emprendimiento, Son evidentemente. todos vecinos, además, Sí. del barrio. Bueno, amplía tus oportunidades estudiando idiomas en el CUI. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán. Cursos de 3 meses por Zoom o presenciales en la sede del Centro de Belgrano y Caballito. Inscribite hasta el 25 de noviembre en cui.edu.ar, certificados y diplomas UBA. Sigue vigente el código de 10% de descuento, tenés que poner siempre CUI. Siempre CUI tenés 10% de descuento. Bien. Muy Tenés bien. que poner el código siempre CUI. Ganás plata con este programa, ¿eh? Olvídate. Bueno, No nosotros. bueno, y también tenés 3 cuotas sin interés. Es espectacular. Así que siempre CUI. ¿Quién fue al CUI? A ver, por ejemplo. Bom dia a todos. Primeira coisa, o que falou Felipe, meu portunhol não melhorou no tempo. Portunhol é isto aqui, mas uma certa impressão já vê a coletiva todo lotado. Já começamos o primeiro passo. Antes não veia ninguém. Vou tentar, vou querer falar en español, porque es más fácil. Un tachán importante. Bien, el Largón Crepo, buen jugador. Gran Voy a jugador, intentar, voy a intentar. Voy a intentar. Ojo, voy a intentar. Nada supera su el día. No. Nada supera a Ayer salí de la cancha y lo apliqué. ¿Qué puedo saber, Eu, de esta situación? Fíjese el decoro del conductor que no tocó el tema. No se habla del se agradece. tema. No se habla del tema, ¿no? Se ¿La agradece. pasaste mal ayer? Muy mal. Ah. Muy mal. ¿Sí? Sí. Nos habla del tema. Primer tiempo. El segundo tiempo más o menos. Segundo tiempo lo pudimos empatar. ¿Querés que pero- lo pongamos a Elio Rossi hoy o mañana? ¿O no? No, ponelo a Pipo, me va a decir. Nos hicieron precio. Estoy Nos seguro hicieron que me precio. va a dar esperanza, Pipo. Bueno, vamos a sacarlo a Pipo después de la tanda. Lo podemos sacar a Pipo después de la tanda. Y además estará Valentina Castro con... Vamos a estar hablando sobre la quema de los papeles en el frente financiero del gobierno. Les está dando mal los números, la inflación, la recesión económica. Un dólar que está a 1.485 pesos. Ahora recién veíamos con Jorge el Blue, está a 1.555 pesos. Así que vamos a estar viendo con un riesgo país que supera los 1.300 puntos. Bueno, vamos a estar viendo un poco ese esquema atado con alambre que tiene en el frente financiero el gobierno. Muy bien. Profesor Sergio Daniel Vinieski. La importancia histórica de la universidad pública para los sectores populares. Le mandamos un saludo muy grande a Eduardo Aníbal Fabregate, que está escuchando el programa y que agrega ahí Coco Silly, el dueño de Mamita, que es Norman se llama, o por lo menos es el Norman.
que yo lo conozco, Norman, es una figura mítica de la noche porteña, la ciudad de Buenos Aires. Tendríamos que compartirle esta imagen a los oyentes de Siempre Soy. A Silvio Soler lo tenemos que llevar a Mamita. ¿Conocés Mamita, Silvio Soler? Vamos. Donde la gente va a tomar cocaína. No sé si es la mejor definición del lugar. Ya volvemos. Con fuerza y sin duda, me gusta la gente. Siempre Soy, con Daniel Tonietti. No te la pierdas, campeón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 3 meses por Zoom. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Tigre es modelo de gestión. 180 móviles y más de 2.000 cámaras que monitorean las 24 horas. 23 centros de salud, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Materno-infantil, oftalmológico, odontológico y de hemodinamia. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Tigre, municipio. Este invierno viví unas vacaciones diferentes en lo alto de las sierras de Tandil. En Posta Natural te esperan confort, relax y diversión en un entorno único. Alojamientos de lujo entre la privacidad de nuestros aparts y el servicio exclusivo de nuestro hotel. Spa, piscinas climatizadas y masajes para desconectar del mundo. Deportes y actividades recreativas para toda la familia. Degustación de gin, gastronomía de primer nivel y mucho más para que vivas un invierno inolvidable. En pareja, en familia o con amigos. Este invierno, Tandil es Posta Natural. Reserva ahora al 2494 3807 39. Más información en postanatural.com.ar. Juan Falú y Marcelo Mogilevsky presentan su nuevo disco, Falú Mogilevsky 2024 en vivo en Montevideo. El domingo 28 de septiembre a las 20 en Catalinas Sur, Pérez Galdós 93, La Boca. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. En la Municipalidad de Avellaneda no paramos. Tenemos más de 300 obras en ejecución. Escuelas, clubes, polideportivos, plazas y espacios culturales para construir un futuro mejor para nuestra comunidad. Somos un Estado eficiente y al servicio de cada vecino y vecina. La economía no es una ciencia oculta. La información que Rulo de la Torre analiza en Siempre Soy la encontrás en www.motoreconómico.com.ar. Seguí a Motor Económico en todas las redes. Carlos Barragán, Carlos Barragán vuelve a los escenarios argentinos a cantar tangos y otras curiosidades, cosas de Brasil, cosas de Italia, cosas de folclore y otras cosas. Carlos Barragán vuelve a los escenarios para cantar y tratar de descubrir dónde nos perdimos, dónde nos podemos encontrar, por qué nos pasó de todo, y yo no sé, y qué se puede hacer salvo ver películas de Francella, y por qué el tango nos espera en lugar de venir él, como el locutor que no vino y tengo que grabar esto. ¿Ah? Acá estoy, Barra, haciéndole la segunda como corresponde. Barragán canta tangos y otras curiosidades. Viernes 19 de septiembre, 21 horas, Lanús. Avenida 9 de Julio, 1999. Perón, Restobar. Entradas en Alternativa Teatral. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, mi nombre es Martín Sandoval
vivo en Tigre, en Buenos Aires. Increíble lo que mejoró la radio, antes no se podía escuchar casi. Lo escucho todos los días al programa, todo el día la radio prendida, pero había días que no se escuchaba y ahora increíble. Me puse tan contento hoy a la mañana cuando la aprendí y se escuchaba tan bien. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Me gusta la gente que cuando sale. Bueno, que estamos vivos, que la diferencia es de un gol y la reacción del equipo estuvo... vivimos ya situaciones parecidas en otro momento y bueno, eso fue otra historia. Ahora hay que intentar escribir una historia nueva. Aquello que siente. Bueno, los saludamos a Helio Pipo Rossi. Helio, amigo y compañero, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Flaco. ¿Cómo te va? Todo bien, querido Flaco, bienvenido. Muchas gracias, querido Pipo. Bienvenido. Ahí, a ver. Estuve en Chile, no hice ninguna mención futbolística en todo mi viaje a Chile. Ninguna, ni una. Bien. Menos mal. No, ninguna. Nadie me mencionó el tema y yo tampoco lo saqué. Está muy bien. A ver, recién decía el Big George, sacalo a Pipo que me va a dar esperanza. Claro, si vos te quedas con la segunda parte de anoche, ¿quién te puede evitar la esperanza? Y además, esa observación de Gallardo, aguda y objetiva, estamos vivos, es apenas un gol, te hace pensar que, a ver, voy a decirlo claramente y futboleramente, River tiene que olvidarse de la cuestión táctica, salvo cosas elementalísimas en el partido de vuelta. River tiene que ir a arrancarle la cabeza. Cuando digo arrancarle la cabeza... Pregunta, hago una pausa. ¿Hay un antecedente de River yendo a Brasil y dando vuelta al resultado en la era Gallardo? Hay uno con Gremio, ¿no? No, con Gremio. El primero fue contra el Cruzeiro, que perdimos acá, y fuimos y le ganamos 3-0 con Baile. Después, Gracias, con George. Palmeiras también, en 2020. La anterior con Palmeiras, que perdimos acá 3-0. Fuimos allá, le ganamos 2-0 y nos anulan el gol ese de Montiel, que todavía no sabemos por qué lo anularon, pero también fue un baile. Me gustaría, es buena la referencia que trae George, porque es un ejercicio muy piola que yo siempre recomiendo a los futboleros, que es mirar en frío algunos partidos que tienen que ver con decisiones tácticas o decisiones de despojarte de la táctica. Es muy probable que estos ejemplos que vos estás trayendo, River haya ido a jugarlos, a ver, como Bianchi contra Palmeiras jugando para Boca en algún momento también. Así que vos esperás... Partido histórico de Román, ¿no? Partido histórico de Román y del Mellizo. Sí, Román la rompe toda. Y del Mellizo. Entonces vos te olvidás de la cuestión táctica, vos te disfrazás de Racing o te disfrazás de Rosario Central, dejás de lado, a Gallardo le cuesta, porque Gallardo es uno de esos entrenadores que dibuja antes del partido y te dice, no, yo lo voy a jugar por acá, lo voy a ganar por acá, le voy a poner dos laterales volantes y le voy a ganar el duelo por acá. Bueno, anoche no salió nada de eso, porque además te puede pasar que vos entrás dormido, flaco. Entrás como a mamita, casi dormido. ¿Entendés? Y te No, el gol a los 3-4 minutos te mata. En mamita no hay gente dormida, casualmente. Mamita hay gente muy arriba. Muy despierta. Sí, tienen razón. Qué maravilla Castro y esa acotación. Digo lo siguiente, el único tipo del que vos tenés que cuidarte en los centros se llama Gómez. Es paraguayo. Alguna vez estuvo a punto de firmar por Boca y error del Consejo del Mate y de Román, lo dejaron ir. El único tipo por el que vos tenés que tenerle doble marca, lo dejaste cabecear solito a los 4 minutos. Entonces vos entrás dormidos, ellos entran a 100 por hora, por eso se desgastan y por eso creo yo el segundo tiempo los pone a ellos 40 metros más atrás y le posibilita a River, querido Flaco, querido George, seguir esperanza. Bien, hoy hay partido de Copa, ¿no? Te digo hoy cómo es la cuestión de la Copa. Hoy juegan Estudiantes de La Plata, Flamengo, que va primero. Flamengo
18 del 9, hoy 21:30. 21:30. Hora. Allá en el... Sí, y juega... Todos los jugadores estudiantes tienen prohibido cruzar la mitad de la cancha. Hay que aguantar. Sí, reciben un disparo en la espalda. Que no, olvidate. Pasan la mitad de la cancha. San Pablo y Liga Deportiva también juegan a las 7 de la tarde, son los dos partidos de Copa, querido Flaco. Un abrazo grande, querido amigo, nos vemos pronto, ¿eh? Que la vida les ría y cante. Gracias, querido Helio Pipo Rossi. 11 y 12 minutos. Buen está de gira. Volvió con todo. Tengo una buena noticia y una mala noticia. Está buena. Está buena que los extrañé esta semana que estuve afuera. Que la vida sin ustedes no tiene sentido. Que extrañé a ustedes, a los oyentes, la Argentina, los quilombos. Y la mala es que, ¿viste el dólar? Sí, ¿a cuánto? Bueno, ¿viste? El dólar superó el techo de la banda. Está 1.485. Listo. Pero tengo una buena y otra mala. A ver, la otra buena. La buena que lo recontra extrañé. Y la mala es que el dólar blue está 1515. 1515, exactamente, 1515. Ahí vale. Y el riesgo país está 1.311 puntos. ¿Qué quiere decir que el riesgo país esté en 1.311 puntos? Que no te presta ni el tranza del barrio. O sea, no te presta nadie. Como estamos con el tema hoy. Y el tranza del barrio te presta con un dólar. Estamos al aire, Valentina. Porque después vos tenés que ir a Claxo, a todos los lugares donde vamos, Claxo, Flaxo, a la Maricoche, ¿no? Pero tenés un riesgo país de 1.311 puntos. Es decir, vos vas y pedís guita y decís, che, bueno, vengo con los bonos estos que tengo acá al mercado de capitales porque tengo una deuda de 19.000 millones de dólares en los próximos 8 meses que tengo que refinanciar, y te van a decir, no, venía a presentarte y venía a la mesa que viene a rendir porque te voy a poner un 2. Acá no hay margen de refinanciar los vencimientos de capital y de interés que tiene el gobierno para los próximos meses, con un riesgo país que excede a los 1.300 puntos, con una tasa de interés tan elevada y encima con un dólar que está a 1.485 pesos, muy por encima del techo de la banda, ¿no? En el cual el gobierno, según la teoría de las bandas de flotación cambiaria, se ve en la obligación de salir y vender como lo hizo en el día de ayer. Parte del acuerdo con el fondo. Parte del acuerdo. Por lo menos de la parte pública, ¿no? Porque después trasciende de que hay supuestamente algunas cláusulas que no se hicieron públicas. Exactamente. Fondo Monetario que la semana pasada renunció una de las directoras de la Oficina de Evaluación, que es la misma que se negó a firmar el último acuerdo que hace Javier Milei con el Fondo Monetario, frente a la inconsistencia y a la no capacidad de repago que tiene Argentina, ¿no? Digo, los funcionarios del fondo se empiezan a cuidar su espalda profesional y se empiezan a correr un poquito, ¿no? Acá empezamos a ver, bueno, todo esto con un esquema en el cual los principales diseñadores de este programa económico les están diciendo, sale mal, no va a funcionar, sale Caputo a hablar, pero después sale Cavallo, sale Arriazu, sale Cotani, como veíamos hace un rato. Bueno, todos agoreros de este programa económico que salen a decir que al final no le dan los números y que va a salir mal. En este esquema se conoció en esta semana 2 datos fundamentales para dar cuenta de las fallas que tiene, la inconsistencia que tiene el programa económico. Por un lado es que la suba del dólar efectivamente llegó al traslado a precios. La inflación mayorista superó el 3% en agosto. El índice de inflación mayorista que mide el INDEC superó el 3% en el mes de agosto. Esto tiene que ver con un traslado a precios. Es algo que nosotros veníamos preguntando, bueno, pero ¿cuánto va a tardar esta devaluación? Pass-through. Exactamente, ¿cuánto va a tardar a que impacte el precio del dólar en el precio de los precios? Bueno, efectivamente ya está sucediendo. El dato que salió a confirmar en el día de ayer el INDEC es que la inflación mayorista ya está sintiendo el impacto del pase del valor del dólar al valor de los precios, ¿no? Esto impacto directo en la economía real, en el consumo, en la demanda. Otro dato que también se conoció en el día de ayer por parte del INDEC, estos son todos datos oficiales que uno puede ver en la página del INDEC, tiene que ver con un aumento de la recesión económica en la cual el Producto Bruto se vuelve a contraer respecto al segundo trimestre del 2024.
empieza a suceder que las cosas no empiezan a lucir bien en la administración de Milei, pero también hay un índice que se elabora que justamente lo que mide es cuán cerca de una recesión económica te encontrás. Es un índice que lidera el Centro de Investigación en Finanzas, que lo que justamente calcula es cuán cerca de una recesión económica estás. Bueno, acá el índice da un 98% para el mes de agosto, cuando un mes antes ese índice había sido de un 56%. Digo, estamos a un 98% de cercanía a una recesión económica, según este índice que el mes anterior había dado 56%. El 26 de octubre el gobierno puede llegar en condiciones económicas objetivas mucho peores a las que llegó el 7 de septiembre. Sí. Con el dólar más descontrolado, con la recesión más agudizada, con el consumo más abajo, con el riesgo país más arriba, ¿no? La situación puede llegar a ser muy difícil para el gobierno, en serio. Sí. Yo creo, no tengo la bola de cristal, pero no habría que descartar, y en términos porcentuales, como lo estás diciendo vos, Valen, que llegara a tener un diciembre complicado, ¿no? en la Argentina. Un diciembre con complicaciones, porque ya se activó la calle, se activó el Parlamento, empieza a trascender reuniones políticas, ¿no? Todo el mundo da por descontado que después de la elección va a haber algún tipo de devaluación, no sabemos cuánto, pero que se va a devaluar. Bueno, todo el mundo está descontado que puede llegar a haber una corrección del tipo de cambio después del 26 de octubre. Sí, esa es una hipótesis. Sí. Digo, todos la los otra gastos hipótesis grandes que se planifican, dicen, bueno, hacelo antes de octubre. Si pero además los actores económicos, los importadores adelantan importación, los exportadores retienen. Exacto. Están esperando la devaluación. Obvio. Sí. Y de hecho se está dando. De hecho se está dando la devaluación. Día a día la estamos viendo. Sí. Todo esto con pero va a ser más fuerte. Una caída del consumo muy grande, con un endeudamiento familiar que se ve cada vez más profundizado. El otro día lo escuchaba a Brito diciendo, bueno, nos está sucediendo que se endeudan todos con las tarjetas de crédito y no sabemos cómo sostener esta Brito... deuda, ¿no? Sí, es el principal enemigo en términos financieros de Javier Milei. Pero bueno, va a voltear el gobierno de Milei, pero no fue capaz de poner fuegos artificiales allá en la cancha. Exactamente. Igual no me das así que perdieron por los fuegos artificiales. No, pero hermano, mirá el recibimiento que ¿no? hicimos. Dale. Así que, digo, esto es el dato que les decía recién. Básicamente lo que muestra es que las posibilidades de caer en una recesión económica a partir de agosto llegaron al 98%, cuando en el mes anterior habían sido del 56%. O sea, una recesión que se va a profundizar en los próximos días, en lo que tenemos las próximas semanas que quedan de acá a octubre, porque no hay forma de que les llegue el esquema financiero si no siguen contrayendo la actividad económica. Vamos a ver cuál es el efecto. Bueno, sí, lo vamos a empezar a seguir muy de cerca en los próximos días, pero se le empieza a complicar el frente financiero, la acumulación de dólares, frente a un escenario electoral que también preocupa al gobierno. Sí, y el tipo de cambio insostenible para la propia actividad interna. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad, estuve una semana en Chile. Hay cosas en Chile que cuestan un tercio. Sí. No todas, hay que decir, hay precios variables y demás, ¿no? En Brasil también. Pero hay cosas que cuestan un tercio, hay otras cosas que cuestan una mitad, hay otras cosas que cuestan un 60, un 70%, comparado a lo que es los precios acá en la Argentina. 11 y 20 minutos. En un ratito estará un antropólogo argentino que vive en Roma del año 1989, se fue en el 89. Es profesor de Antropología Social y Filosofía Política, militante de movimiento antirracista y por los derechos migrantes, donde vamos a estar hablando, se llama Miguel Mellino, está aquí en la Argentina y estaremos conversando con Miguel Mellino, argentino, que vive en Roma hace ya más de 3 décadas. Vamos a estar hablando sobre la situación en Europa, sobre lo que es el desafío de la guerra, ¿no? La situación se está agravando. Fíjense lo que está sucediendo en el mundo en las últimas semanas, ¿no? Los drones rusos volando Polonia, esa escena que imaginamos que nunca más, la guerra en el corazón de Europa, nuevamente, amén de lo que sucede ya en Ucrania, ¿no? Sí. Es muy grave la situación de Venezuela, es grave. Hay una amenaza bélica directa por parte de Estados Unidos en contra de Venezuela. La situación en Brasil, Estados Unidos está prestándole mucha atención a la región, y en 2 países centrales. Uno es Venezuela, el otro es Brasil. Y Gaza.
Y la cuestión de fondo, lo que sucede en Gaza, ¿no? El genocidio en Gaza y el silencio de muchos gobiernos con respecto a lo que pasa en Gaza es lo que habilita todo el resto, de alguna manera. En algún momento habrá que hacer en la Argentina también una indagación profunda acerca del silencio que hay sobre los crímenes llevados adelante por el Estado de Israel contra la población civil en Gaza. Sí, me parece pasa que en la opinión pública, ¿no? No, Porque quizás lo de los gobiernos, de hecho tenemos un gobierno que apoya a Israel, ¿no? Sí, Nosotros pero, que no la opinión rechaza. pública internacional está claramente Ahora está empezando a instalarse el tema. Costó un montón. Lo de Gaza no es de la pero las manifestaciones son ahora son cada vez más fuertes y en el mundo te digo que el año pasado ocuparon, creo que por primera vez después de la década del 60 ocuparon las universidades en Estados Unidos. Exacto, las reprimieron para sacarlos de ahí. A nivel en Europa el nivel de movilización de la sociedad civil en contra de los crímenes perpetrados por el Estado de Israel en contra de la población civil en Gaza son enormes. Me refería a los silencios también acá en Argentina. Mucho silencio acá en Argentina. Y digo mucho silencio. Y de acá, de este lado del Río Bravo también. Mucho silencio. De hecho, Acá recién lo estábamos conversando más temprano. ¿No? Lo conversando más temprano, que hay muy pocas voces. ¿Cómo cuesta hablar de esto, no? En la política y también creo que era Lorena Pocoy, creo que fue una legisladora del peronismo, ¿no? Que habló sobre la cuestión de los crímenes de Gaza. No y acá, solo en la política, Dani, también entre nosotros, entre los que tenemos un micrófono. Son pocos los que se animan a decir algo. Sí. Es verdad, el periodismo también. El nivel de. Bueno, eso habla también. De hecho, no lo pone en agenda, no es un tema que se le pregunte a nadie. Sí, habla mucho también del nivel del periodismo, eso, ¿no? Del nivel de periodismo que hay en este país. De hecho, una de las pocas voces que se escuchó en el día de ayer con respecto a la situación de Gaza es de Nicolás Massot. Exacto. Que es un legislador ¿no? Es un legislador del macrismo, ¿no? Fue el presidente del bloque del macrismo. Sí. ¿No? Diciendo que en Israel hay un gobierno de criminales de guerra y genocidas supremacistas. Esto es importante distinguirlo, hemos dicho siempre, ¿no? Además yo que soy 50-50, soy hijo de una madre judía. Una cosa es el pueblo judío y otra cosa es el Estado de Israel y otra cosa es el gobierno del Estado de Israel. Me parece que es importante esa confusión y el pueblo judío y otra cosa es el Estado de Israel y otra cosa el gobierno del Estado de Israel, en el caso de una de las personas probablemente más nefasta de la historia contemporánea como Benjamín Netanyahu, ¿no? Exacto. Claramente, ¿no? Criminal de guerra según todos los organismos internacionales, ¿no? Sí, ¿no? Claramente, ¿no? Hay una posición bastante clara frente a eso. Bueno, vamos con ¿a dónde vamos? Vamos con el profesor Vinieski. Vamos a la tanda, ¿no? Vamos con el profesor Vinieski y ya estamos después del profe vamos a la tanda y ya tenemos a nuestro invitado. Vamos con Miguel Vecino, vamos a hablar de todas estas cosas. Dale, profe. Bueno, hablemos de lo que pasó ayer, porque más allá de los datos, de los números, de los diputados que votaron, etcétera, me gustaría recoger qué significa la universidad pública para la sociedad argentina, porque la educación es uno de los pocos vectores que quedan para que alguien que está en la base de la pirámide tenga alguna esperanza de subir socialmente. Ya nadie cree que laburando se hace la guita y uno asciende socialmente. La mayoría de la gente cree que educándose, un laburante que logra reunir unos mangos, lo primero que quiere es que sus hijos vayan a la universidad. Eso está muy arraigado y por eso hay tantas universidades en la Argentina. Hay 55 universidades nacionales, pero hay en total en la Argentina 156 universidades. Eso quiere decir que apenas el 46% es estatal, pero si lo que miramos son los alumnos, el 78% de los estudiantes de la Argentina van a las universidades estatales. Y para colmo, el número es enorme, son 2 millones de estudiantes. Si a eso le sumamos los docentes, los no docentes y todo lo que gira alrededor, estamos hablando de una masa poblacional muy grande, pero repito, lo más fuerte es lo simbólico que está implicado en todo esto. Hay una política que no es para nada común ni normal en los otros países del mundo, que es que la universidad sea gratuita. Que nosotros lo tenemos muy incorporado, la universidad gratuita. Son muy pocos países en el mundo donde la universidad es gratuita y son varios los gobiernos que han intentado, sobre todo los de derecha obviamente, intentado arancelar la universidad. Lo intentó en su momento Menem, no tuvo el plafón, lo intentó de la Rúa, acuérdense el recorte que quiso hacer López Murphy
Duró una semana. Sí. Duró una semana. Quiso recortar el 40% del presupuesto universitario, le rodearon la universidad y lo voltearon. Duró nada. López Murphy creo que a partir de ahí se acabó su carrera política con algún tipo de posibilidades. Macri le estuvo seduciendo ese tema durante mucho tiempo, pero este gobierno de Milei, sin anunciarlo ni nada, lo que ha hecho es dejar sin fondos a la universidad. Estuve dando clases en esta semana, los pasillos a oscuras porque no se puede prender la luz porque no tienen para pagar la luz. Ahora, esta política de que sea una universidad gratuita es una medida que tomó el gobierno peronista en 1949 y pocos lo saben porque siempre se ha atado a la identidad radical a la universidad. Todo el mundo recuerda la reforma de 1918, etcétera. Y sin embargo, la medida de dejar en forma gratuita la universidad del 49, ustedes fíjense, hay dos historiadores que son muy importantes en la historia argentina y ni lo mencionan. Uno que admiro mucho, que es Félix Luna, escribió un libro que se llamó Perón y su tiempo. Son 3 tomos y al final de cada tomo uno podía ver año por año todas las medidas que se tomaban. Llegamos a 1949, hay miles de medidas tomadas y no se relata que fue decretada gratuita la universidad. Y un caso más extremo todavía son las memorias de Alperín Dongui, en donde cuenta año por año todo lo que le pasaba en la universidad. Contaba a los amigos que se hacían, los profesores que criticaban, las chicas que le gustaban. Criticaba todo, o relataba todo, y no contó que el peronismo en 1949 dio que sea gratuita la universidad. Es más, se creó la Universidad Obrera en esa época. Y lo que la UTN, ¿no? La UTN. Ahí estuvo mi viejo. Ahí estuvo tu viejo. Bueno, al principio se llamaba Universidad Obrera, claro, y después le pusieron UTN. Pero en un principio, ya para la década del 50 más o menos, había por cada 6 ricos un pobre en la universidad. Eso a partir de la gratuidad empezó a cambiar. Ya para la década del 90 era 4-1. En la década del 90 había 4 estudiantes considerados dentro de los sectores ricos, 1 pobre. Y en la actualidad, con la proliferación de universidades, con la creación de tantas universidades privadas a donde fueron... Que le da eso. ¿Cómo? La capilaridad que le da la creación de universidades en el conurbano. Exacto, porque no alcanza con que sea gratuita, hay que poder ir, claro, hay que bancar eso. Pero hoy en día estamos en 1,2 contra 1. 1,2 contra 1. Se ha emparejado, se ha democratizado, no es una medida democrática en el sentido concreto de la palabra. Y esa... tiene un valor simbólico muy fuerte, muy, muy alto, más allá de que muchos estudiantes pasan 2-3 años y capaz que abandonan después ¿Eso es en las universidades públicas el dato? ¿La ¿Cómo? cifra? Esto sí, esto lo da la UBA. Y por lo tanto, uno dice, está bien, está el valor concreto, cuánto se reciben, cuánto invierte el Estado, etcétera. Ahora, si un chico pasó 3 años por una universidad, algo se formó, algo se capacitó, hay mucho que ha absorbido, pero además, repito, y con esto termino para no serla tan largo, desde la época de aquel libro del que hemos hablado muchísimo, Mi hijo el doctor, la sociedad argentina se piensa a sí misma como democrática, no se acostumbra a que haya una especie de paredón social en el que no se puede atravesar, y la universidad ha sido, durante todos estos años, la educación pública en general, no solamente la universidad, el escalafón, la manera, el vector en el que uno se esperanza por poder pasar a otra clase social. A eso apuntó, o contra eso fue el gobierno, y siempre reciben este tipo de respuestas. Al final de cuentas, más allá de lo que pasa dentro de la UBA, si hay que auditarla o no, que yo creo que sí que hay que auditarla, pero ahogarla financieramente hasta el punto de hacerla desaparecer, es algo que los argentinos no quieren. Gracias, querido profesor. Tanda, y cuando volvamos, Miguel Mesino, antropólogo argentino que vive en Roma hace 4 décadas, conversando con nosotros. El proyecto de ley que fue sancionado por este Congreso introduce un gasto adicional que ronda el 1.070.000 millones de pesos para el presupuesto del 2025. Tiene un presupuesto de 12.120 millones, no un numerazo, 12.120.294.757, no me sale el número. Somos Radio AM530.
En Avellaneda tu seguridad es nuestra prioridad. Sumamos cámaras y centros de monitoreo. Implementamos un anillo digital de control vehicular. Instalamos 30 puntos seguros y junto a la provincia creamos 4 nuevas bases para la policía bonaerense. Y ahora vamos a crear una fuerza local con 300 efectivos y 30 patrullas. Somos un Estado eficaz que aborda cada problemática con propuestas concretas. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología TurboClean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia TurboClean. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 3 meses por Zoom. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. Siempre soy. Subimos la antena. Quedan 30 minutos por delante. Vamos a estar conversando con Miguel Mellino, que es antropólogo, es argentino, pero vive en Roma del año 1989. ¿Te fuiste antes o después de la caída del muro de Berlín, Miguel? Buen día. No, me fui un poco después, pero lo que más me acuerdo es que me fui con la hiperinflación de Alfonsín. Con la hiperinflación de Alfonsín. Es profesor de antropología social y filosofía política. ¿Sos docente en una universidad allá? Sí, en la Universidad de Nápoles, la Oriental. ¿Vivís en Nápoles? No, vivo en Roma, pero bueno, trabajo en Nápoles. Trabajas en Nápoles. Militante del movimiento antirracista y por los derechos de los migrantes y amigo además de nuestro amigo. Hace muchos años, Miguel es un amigo, tenemos en común no solo que cuando él viene a Argentina hablamos siempre de lo que pasa acá, sino que en Italia Miguel además forma parte de un universo o una constelación de un tipo de militancia que algunos llaman autonomista, otros llaman post-operarista, ¿no? Y que tiene entre sus referentes Toni Negri, ¿no? De Negri, a Bifo, a Virno, a toda una cantidad de gente que hemos leído mucho en su momento. Sí. Y bueno, Miguel es un mediador, siempre trae, lleva, edita, traduce. Así que más que un amigo, diríamos es un compañero de cosas muy concretas. Bueno, venís de Europa. La situación que se está viviendo y la están viviendo ahí es algo que quizás hace algunos años atrás uno no podía imaginar, ¿no? La guerra en el corazón de Europa, el episodio novedoso de las últimas semanas de los drones rusos volando Polonia, eso, con las reminiscencias que eso trae. Después lo que estamos viendo en el mundo, ¿no? La situación de Trump amenazando bélicamente a Venezuela, solamente para relatar episodios de las últimas semanas. ¿Cómo se vive la guerra en Europa? ¿Qué estás observando ahí, Miguel?
Bueno, antes que nada quería agradecerles la invitación. Yo los escucho cada vez que puedo cuando estoy en Italia, así que me gusta estar acá para discutir con estas cosas con ustedes. Bueno, lo que digamos, lo primero que hay que decir, y que a veces hablando con Diego y con otros compañeros o amigos, me da la sensación como que acá no hay una... conciencia es una palabra fuerte, pero no hay como una... Sí, no hay como una idea sobre la gravedad de la coyuntura política global. Me parece que acá se vive como que el estado de guerra global y permanente es una especie de conflicto entre naciones, ¿no? Estados Unidos con Venezuela, Israel, Palestina, etcétera, etcétera. Pero en realidad no es así, esa es solo un poco la superficie, porque esta guerra viene desde adentro del sistema, ¿no? Es una guerra generada por los límites, digamos, estructurales de lo que podemos llamar el modo de acumulación global de los últimos 20, 30 años. Explica un poquito, Miguel, ¿qué quiere decir que una guerra es interna a un sistema y no entre países? Es una guerra interna al sistema porque lo que está en juego no es solamente una controversia, se dice así en castellano, geopolítica o de hegemonía global entre un país y otro. Claramente eso está también. Pero lo que está en juego es algo mucho más grande, Lo que yo creo es que la guerra en Ucrania tiene algo de cambio de época. Porque es como que fue posible gracias a una contingencia nueva, hegemónica, digamos, lo que yo voy a llamar el modo de acumulación global, pensando un poco en lo que escribió Giovanni Arrighi, ¿no? en el largo siglo XX. ¿En qué sentido? En el sentido que hoy es un dato concreto, material, el hecho que hay muchas cosas que se terminaron o se están terminando. ¿Cuáles? La primera que se está terminando son los 500 años de hegemonía occidental sobre el planeta. El hombre blanco. La hegemonía del hombre blanco. Podemos decir desde el descubrimiento de América a la fecha. Exacto. Puedo decir que se está terminando. Sí, se está terminando, no sabemos hacia dónde vamos, pero ese ciclo largo, con muchos ciclos internos, es como que llegó a su fin. Llegó a su fin porque está emergiendo, digamos, a nivel económico, sobre todo, o para decirlo de otra manera, lo que ha pasado es que el baricentro de la economía, sobre todo la economía, y no solo la economía, está pasando a Oriente, está pasando lo que podemos llamar el Eurasia, ¿no? El multipolarismo, que parece un poco un concepto vacío, en realidad es algo muy profundo. Y es algo de lo cual no hay hoy como hoy una marcha hacia atrás, ¿no? Es un dato concreto, es una cosa nueva. Y la guerra en Ucrania fue posible gracias a que existe, por ejemplo, el sostén de la China, ¿no? Hablando a nivel geopolítica desde el alto, ¿no? Si no hubiera habido esa emergencia, ¿no? Que es económica, geopolítica y global, muy difícilmente Putin hubiera hecho lo que hizo. Así que ese es el primer dato de hecho, ¿no? El hecho que estamos viviendo un momento de transición, me viene siempre a Arrighi, un momento de transición global, pero atención, porque es una transición muy diferente de las otras transiciones, en el sentido que las otras transiciones que hubo en la historia del capitalismo, siempre hubo una potencia capaz de hegemonizar, ¿no? El ciclo que se abría, ¿no? Estados Unidos sobre Inglaterra. Inglaterra sobre lo que había antes, etcétera, etcétera. Bueno, hoy como hoy, esa posibilidad no existe. Por, digamos, el nivel de interdependencia que generó el desarrollo del capitalismo a nivel global los últimos 30 años. Miguel, si te entiendo bien, lo que vos estás diciendo es que no estamos simplemente ante el paso de hegemonía de Estados Unidos a China. Absolutamente sino que no. Emerge una cosa que no es hegemonizable por una potencia. No, lo que emerge es, y por esto estaba diciendo que la guerra
es una especie de esencia de esta coyuntura, ¿no? Es algo, no es simplemente un conflicto que uno puede ver desde lejos, porque es algo que generó el sistema mismo, desde un punto de vista geopolítico, pero también económico, social, ecológico, etcétera, etcétera. Lo que está mostrando, digamos, este momento es que hay una saturación muy grande de lo que fue el modo de acumulación capitalista global, sobre todo el de los últimos 30 años. ¿No? Estás hablando un poquito más, pondría yo, 30 años, podría casi 50 de la guerra, de la crisis del petróleo del 72, digamos, donde se pierde el patrón oro, está la financiarización del capitalismo, bueno, la supremacía de lo financiero sobre lo productivo, ¿no? Sí, sí. Yo decía los últimos 30 años. O vos pones 30 por la caída del muro de Berlín, digamos. Sí, porque, digamos, es lo primero que se está terminando, digamos, ese consenso que generó la caída del muro de Berlín. ¿Por qué se expresa eso como guerra? Como guerra, y por qué se expresa con Milei, por qué se expresa con Trump, más allá de las serias dificultades que están teniendo cada uno de ellos? Bueno, un poco por lo que te estaba diciendo antes, ¿no? Lo que se está terminando es la hegemonía occidental y blanca sobre el resto del planeta. Esa es una de las cosas que se está terminando. La segunda, que pocos le han prestado atención, pero se están terminando 200 años de hegemonía capitalista anglosajona. Es un dato importante. Claro. Anglosajona. Inglaterra, bien. Estados Unidos. Se está terminando. ¿Vos crees que se está terminando y eso va a ser reemplazado por el modo de producción chino, digamos? Que sería economía de mercado sin democracia liberal republicana. Sí, yo no creo... si nosotros pensamos en sentido lineal, tendría que ser así. Sí. Pero a mí me parece que estamos ante una situación, digamos, estructural. Estoy usando mucho la palabra estructural que no me gusta, sí. Pero estamos ante una situación, una contingencia, y a un punto de desarrollo de la economía internacional, que esto es una de las cosas importantes que yo descubrí después que dice Tony Negri en Imperio, ¿no? Que había muchas cosas de ese libro que no me gustaban. Pero releyéndolo... ¿Es un libro del 89, 90? Sí, no, más para acá. Es del 2001, pero él lo escribió en el 99. Claro, en el 99 escrito y ha salido acá en castellano, haber salido en el 2002. Hay una parte de lo que dice Tony en ese libro... Perdón, es Tony Negri y Michael Hart. Exacto. Hay una parte de lo que ellos dicen del libro que es como que se terminó, ¿no? La idea del imperio, que es lo que está terminando en estos 30 años, ¿no? La idea del imperio es que lo que ellos teorizaban fue un poco lo condensaba el momento de Génova en el 2001, ¿no? El grupo de los 8... En esas protestas. ¿no? Las protestas como puesta en discusión de esa hegemonía, pero había como un consenso entre los 8 grandes del mundo, de los cuales todavía no hacía parte de China, pero sí Rusia, que, digamos, habían construido un consenso sobre cómo administrar el sistema global. Bueno, eso se terminó con la emergencia de la China, pero una de las cosas importantes que dice ese libro es que, digamos, el capitalismo llegó a un punto de desarrollo que ninguna potencia puede ocupar por sí misma el rol hegemónico, por digamos, por límites mismos de cómo se ha desplegado la acumulación a todo nivel, ¿no? A nivel horizontal, vertical, social, político, ecológico, y sobre todo económico, en los últimos, digamos, si vos querés, también después de la Segunda Guerra Mundial o los últimos 30 años. Y eso me parece importante. Eso es lo que te dice que la guerra no es algo que va a terminar mañana. Tanto es que, lo he hablado muchas veces con Diego, y una de las impresiones que tengo desde que empezó la guerra, que no tiene fin la guerra en Ucrania. No tiene final esa guerra. El único final que tiene es concederle a Rusia todo lo que pide. Algo que los países europeos, sobre todo, en realidad tampoco Trump, pero los países europeos no le van a conceder nunca, por motivos, y acá termino con la pregunta que vos me hiciste, ¿no? Lo que se está terminando es la hegemonía occidental en el globo, pero hay que pensar bien qué significa que está terminando. El hecho que está terminando quiere decir que si hay un pasaje de hegemonía, o si hay una transición o una asunción del multipolarismo, significa que, y en Europa esto se siente mucho, va a haber como una especie de redimensionamiento, me viene en italiano, sí, se entiende. Redimensionamiento de los privilegios materiales, ¿no?
materiales, sociales, culturales, raciales. Pérdida de calidad de vida, ¿no? Pérdida de calidad de vida, pero también estamos hablando, bueno, de Occidente, Europa y Estados Unidos han tenido desde principios del siglo XX hasta bien entrado el siglo XXI una calidad de vida importante, ¿no? De desarrollo económico. Sí, claramente. Es como que se va a empezar, pero va a haber... Vos pensás que eso de alguna manera se va a ir resintiendo. El que habla es Miguel Mellino, que es antropólogo, es argentino, vive en Roma del año 89, es profesor de antropología social. Nos quedan algunos minutos más para conversar con él, te agradecemos mucho que hayas venido. Me gustaría, dos temas que no me gustaría pasar por alto y conocer tu opinión, Miguel, que es el tema migración, tema migratorio, el tema Gaza. Exacto, eso te iba a preguntar. En el contexto de lo que venís diciendo, la guerra es parte de un reordenamiento y no una excepción o una vieja rémora entre estados nacionales. ¿Qué significa Israel? ¿Qué significa el genocidio de Palestina en este contexto? ¿Qué papel cumple Israel? Bueno, Israel cumple el papel, digamos, de... ¿Por qué Estados Unidos y Europa no dejan de apoyar a Israel? Primero hay un motivo económico, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, Estados Unidos y Alemania son los principales exportadores de armas en Israel. Pero también lo que es cierto es que Israel es un punto de referencia muy importante a nivel de producción de logística y de vigilancia, ¿no? Logística para la guerra. Logística militar y vigilancia social, etcétera, etcétera, para los países europeos. Están muy entrelazados en esto, porque la Palestina es como que fue un laboratorio de producción de todo este tipo de tecnología militar que Israel exporta y a su vez los países europeos y Estados Unidos exportan armas en Israel, o sea que están muy entrelazados. Cuando decís un laboratorio decís que Israel prueba armas en Palestina y con esa certificación se las vende a Occidente. Sí, bueno, hay un libro muy, muy lindo de un militante que se llama Richard Lowenstein, que es australiano, que escribió este libro Laboratorio Palestina, que él muestra muy bien, y a mí lo que me sorprendió mucho del libro es que, más allá de estos razonamientos que nosotros estamos haciendo, en realidad Israel mismo promueve su tecnología militar como una tecnología probada y testada en Palestina. Es la garantía de la eficacia de los sistemas que vende. O sea que, ¿cómo decir? No es solamente una elucubración ideológica. Israel forma parte del complejo industrial militar de Occidente. Sí, y financiero también diría, ¿no? Porque es una palabra que generalmente... Pero me llama la atención, lo hablábamos más temprano, Diego, es las opiniones... La opinión pública internacional, las sociedades se están movilizando muy fuertemente. Bueno, a eso voy. El otro motivo por el cual Israel es tan importante es porque Occidente está combatiendo su guerra en un punto de fin de ciclo contra el resto del mundo, ¿no? Digamos, sobre todo contra Oriente, en este caso contra, las culturas orientales, islámicas, pero en realidad no europeas, no blancas. Entonces Israel es como un puesto de frontera, no es un caso que casi todas las ultraderechas europeas, pero no solo, porque en realidad también las izquierdas, los centros, todo el mundo político institucional está muy aliado con Israel desde un punto de vista cultural e ideológico, no solo por motivos militares y tecnológicos. Y todo, digamos, entra en este clima, ¿no? En este clima que podemos llamar de fin de ciclo occidental o europeo, ¿no? Pero entonces cuando los gobiernos de Europa, por ejemplo el gobierno de España, pero otros también, hablan de que hay que condenar o ponerle límites a Israel, ¿cómo calibrás vos esos enunciados? Bueno, habría que ir por partes. En España, porque Sánchez tiene una base electoral que se lo está pidiendo hace mucho. En los otros países es como que la dimensión del genocidio, la brutalidad a lo que estamos asistiendo, que es una cosa única en la historia, porque respecto al genocidio nazi, ¿no? Este genocidio está en vivo y en directo. Lo vemos esa es la novedad, ¿no? Es una cosa impresionante donde las técnicas de destrucción de una población vienen narradas de modo celebrativo de los mismos que lo llevan a cabo, ¿no? Es una cosa impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Hace, digamos, un par de meses más o menos, que esta dimensión genocida de lo que está pasando ahí es como que ya no se puede negar. Y hay muchos gobiernos europeos, sobre todo, por ejemplo, Macron, en parte la Unión Europea, que es como que no quieren quedar pegados, ¿no?
que no quieren quedar asociados a lo que está pasando. Pero solo desde un punto de vista discursivo, porque después no hay ninguna medida concreta de sancionar a Israel en todo lo que podrían sancionarla. No hay ninguna sanción. En España están discutiendo si bloquear la exportación de armas o menos. Solo eso, pero en realidad son muchas otras cosas las que pueden bloquear. Yo trabajo en la universidad, por ejemplo, y hay muchos acuerdos entre las universidades israelíes y las universidades europeas, financiadas por la Unión Europea misma. Todo eso, nosotros hemos hecho muchas manifestaciones para interrumpir, para boicotear, ¿no?, esos acuerdos, y tuvimos siempre que luchar contra un muro de goma en las universidades, en las autoridades, digamos, institucionales, universitarias, sea locales que nacionales, en Italia, y también con niveles de represión muy grandes. Al principio no se podía hablar, no se podía hablar, no se podía decir genocidio, no podías organizar un debate en la universidad sobre la cuestión los primeros 3 o 4 meses después de octubre. ¿Y qué tenés para decir? Estamos hablando con Miguel Mellino, que es argentino, antropólogo, vive en Roma hace más de 40 años, de Meloni, de la Italia de Giorgia Meloni. ¿Qué se puede decir? Bueno, la primera cosa que voy a decir es que todo lo que tiene que ver con Meloni está muy cubierto por esta idea si es el retorno del fascismo o no es el retorno del fascismo, ¿no? Hay como una parálisis de ese tema, ¿no? Una parte, la izquierda institucional o el centro izquierda institucional quiere combatirla diciendo que, digamos, es un poco la vuelta, al menos en parte, del fascismo del pasado. Pero a mí me parece que ese debate es un poco estéril, ¿no? Porque si bien la podemos definir post-fascista, ¿no?, como en el sentido que Enzo Traverso da esta palabra, en realidad lo que está haciendo Meloni es otra cosa, que tiene que ver también en alguna medida cómo se comportó el fascismo con los grupos de poder. Lo que está haciendo Meloni es no tocar absolutamente nada a nivel económico, a nivel de las estructuras sociales y económicas que son dictadas por la Unión Europea en Europa. Ella se acomodó perfectamente a eso. No hay ningún cambio respecto, por ejemplo, a los gobiernos anteriores, mismo de Mario Draghi, que es un agente de los bancos. No hay ningún cambio en eso. Sigue todo igual. Lo único que ella, digamos, lo único que pone, lo único sobre lo que está llevando a cabo su batalla cultural, se puede decir, es en el tratar de restaurar un orden conservador y patriarcal, se podría decir también blanco a nivel discursivo, a partir de algunas pequeñas cosas, ¿no?, sobre las cuales pero no tiene como para construir lo que vamos a llamar una hegemonía o una lucha cultural seria. Sí, digamos, su partido es como que siempre tiran piedras en este sentido, pero son talmente burdas que no... Cuestiones de pautas culturales. Cuestiones de pautas culturales, sí, sobre todo insiste mucho sobre el volver a la familia clásica, sobre, en ese sentido, var alguna que otra ley para, digamos, reestructurar. Y a propósito de la familia clásica, hay dos temas que están muy articulados entre sí, Diego, Miguel, que es el tema de la baja natalidad europea, ¿no? Porque detrás de la idea de la fin de la hegemonía del hombre blanco está la idea de una sociedad otoñal, una sociedad vieja o una sociedad envejecida, ¿no? La baja de natalidad es fuertísima. Ha llegado ya a América Latina, hay niveles acá de baja natalidad muy grandes en la propia Argentina, en Brasil, en todos los lugares de la región. Y el tema migratorio, porque dialogan la baja natalidad y el tema migratorio. Bueno, sí, por supuesto que sí. Pero tiendo a hacer una diferencia, ¿no?, cuando hablamos de migraciones, porque en Europa yo me dedico un poco a eso, ¿no? Tengo siempre la sensación que para hablar de migraciones, generalmente uno también inconscientemente se sitúa en los confines, ¿no?, de Europa, en los confines materiales, en el Mediterráneo, en Ceuta, en Melilla, en Lampedusa, etcétera, etcétera. En realidad, eso hace parte, ¿no?, forma parte de la gran cuestión que son las migraciones en Europa y de los, digamos, de los conflictos que conllevan. Pero para hablar de migraciones también hay que hablar de lo que ha pasado en Europa en los últimos 50 años, ¿no?, donde a partir del final de la Segunda Guerra Mundial hubo una gran migración de masa de todas las colonias
ex colonias, y no solo ex colonias, también del este europeo, a Europa, ¿no? Bueno, esas migraciones han cambiado la demografía de la población a nivel racial, cultural, religioso, etcétera, etcétera. Así que es un conflicto que está muy adentro, ¿no? de lo con que un se pueblo está viviendo. europeo nuevo formado ya por migrantes. Exacto, por europeos que no son blancos, no son... Francisco el Papa lo interpretaba bien, ¿no? Eso. Sí, bastante bien. Lo leía bien, ¿no? Bastante bien en la última fase, digamos. Pero sí, lo leía muy bien. Lo leía muy bien, tanto es que se enfrentó, ¿no? Con este tipo de gestión. Con el sector más conservador, ¿no? No solo con el más conservador, porque en realidad no hay mucha diferencia entre cómo la gestión conservadora administra esta cuestión respecto a la Unión Europea, porque es la Unión Europea la que da las directivas, la que creó todo el sistema de control, de vigilancia y de explotación, si así lo podemos llamar, de lo que es... ¿Pero Europa puede vivir en términos económicos sin la migración? No, claro que no, pero bueno, eso es una cosa que no llega, digamos, el capitalismo no funciona, digamos, a partir de esquemas racionales, si no, no estaríamos como estamos. El elemento cultural es muy importante, no es una cosa secundaria. Y el elemento cultural que en Europa, y no solo, está muy legado a la herencia del colonialismo. El colonialismo es también cultura, es también lengua, es representaciones, es también política, ¿no? Es como que no consciente a veces de ver la racionalidad de la economía, si así la queremos llamar, dentro la irracionalidad de la cultura, de las representaciones, de los saberes, de los lenguajes, etcétera, etcétera. Tengo muchas preguntas para hacerle a Miguel. ¿Hasta cuándo te quedas acá en la Argentina? Hasta el 10 de octubre. El 10 de octubre, tenemos tiempo para invitarlo de vuelta. Por supuesto. Te invitamos de vuelta, así seguimos conversando, ¿no? Porque la verdad que es muy interesante. Me hubiese gustado profundizar un poquito también el tema de cómo se observa a lo que está sucediendo en América Latina, en particular. El fenómeno Milei, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Brasil, elecciones en muy pocas semanas en Chile, cómo se está observando América Latina y cómo se está observando también México, por caso, que también es... De algún modo también lo invitamos América de vuelta. Latina. Lo invitamos de vuelta. Para cerrar, Diego. Cortito. Yo creo que el ejercicio de esta conversación con Miguel, por lo menos para mí, es la que un poco también propongo, es de un lado que la política argentina, como dijo Miguel al comienzo, no puede no pensar y no entender lo que está pasando en el occidente, en el que está incluida de una manera colonial o postcolonial o lo que fuera. No se puede no conocer, no pensar, no preguntar Estados Unidos, Europa, lo que está pasando en Oriente. Le falta mucho a la política argentina de incluir esos temas en la conversación, pero lo que más me interesa es lo contrario ahora, digamos, como en la avenida la dirección contraria. Me interesa si se puede pensar justamente el fin de este imperio del hombre blanco occidental como un elemento que está por debajo de lo que podríamos llamar el agotamiento del programa de Milei. Es decir, si pudiésemos hacer un esfuerzo nosotros, los que estuvimos ayer en la plaza, los que votaron en Provincia de Buenos Aires en contra de Milei, si el aire que está empezando a haber hoy en la Argentina respecto a lo que fue estos últimos año y medio, 2 años, se lo puede incluir también como un reingreso del movimiento popular en argentino en este contexto de deseuropeización que también es de descolonización. Me parece una clave fundamental para pensar lo que está pasando en Argentina hoy. Miguel, para cerrar nos quedan unos 2 o 3 minutos. ¿Querés decir algo más? ¿Una síntesis? ¿Un epílogo? Sí, por ahí me interesaba un poco, podría decir algo respecto a lo que estaba diciendo Diego ahora, que a mí me parece, digamos, muy importante, ¿no? El pensar las dos dimensiones, porque no hay ninguna agenda política y económica que pueda prescindir, ¿no?, de la coyuntura global. ¿Cómo te colocás? También a nivel material, ¿no? ¿Qué es lo que haces económicamente? ¿Cómo generás economía? ¿Con quién? ¿Qué sistema tenés pensado? Son cosas que dependen mucho de la coyuntura que estamos viviendo, que está mostrando un agotamiento muy serio a nivel social, ecológico, cultural. Discusión pendiente económico en la Argentina. Claro. ¿No? Porque la Argentina está absolutamente absorbida en la discusión por las urgencias, ¿no? Las urgencias de, no sé, el tipo de cambio, ¿no? Acá, vos llegaste hace varias semanas acá, ¿no?
¿Llegaste hace cuánto? Llegué el 16 de agosto. Te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Llegaste con el dólar a cuánto? El dólar estaba 1.370. Bueno, llegué. Ahora está 1.505, sí, digamos. Sí, y cuando empezó el programa estaba 1.475. Y cuando termine el programa dentro de un minuto probablemente cambie. Así que imagínate las urgencias como para que la Argentina pueda discutir cuál es el lugar de la Argentina, ¿no?, en el mercado internacional, o cómo se incorpora. Bueno, estás discutiendo del dólar. En este momento, el dólar, que todavía sigue siendo una moneda de reserva mundial, podría no serlo más de acá a muy poco tiempo. Bueno. Y cierro con una cosa que dijiste, ¿no?, cuando hablaste del oro y el dólar. Lo que te da el sentido de la transición, ¿no?, un nivel geopolítico y económico. Estoy hablando del 72 con el fin del patrón dólar. Bueno, ahora muchos países están volviendo al oro, están dejando el dólar. Bueno. Sí. Nosotros hicimos lo contrario, fuimos a llevar el oro, ¿no? Allá. El país que más está aumentando sus reservas en oro, casualmente es China, ¿no? Es China, pero por eso el precio del oro India también, todo, sí. Claramente. Bueno, Miguel Mellino, antropólogo, vive en Roma del año 89, es profesor de antropología social y filosofía política, militante del movimiento antirracista, da clases en la Universidad de Nápoles, donde está Maradona, es casi una deidad también, ¿no? Sí. ¿No? Claramente. Sí, es una especie de santo, digamos. Es una especie de santo, ¿no? Lo vamos casi Dios, no santo. Acá Miguel es de Rosario Central. Acá Miguel es de Rosario Central, sí. Como Mario Antonio Santucho. Como nuestro querido amigo Mario Antonio Santucho. Y como Che Guevara, ¿no? Che Guevara dice que también. era. Dicen que era. Los de Rosario afirman, el resto sospecha. El resto sospecha, como dicen que Messi era de River. Así es. No, eso sí es real. Sí, muy bien. Bueno, Miguel, muchas gracias. Gracias Diego. Será hasta mañana. Ya llega Feli Buenavita con su show radial. Bye bye. Chau. Bueno.